Ceuta sigue presentando una de las tasas de pobreza más altas del país, según el último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado español, EAPE en España. 4 de cada 10 ceutíes está en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Son 0,4 puntos más que el año anterior y 16 puntos por encima de la media nacional. Hoy en Conectados hablaremos con el director de EAPE en España, que está de visita en Ceuta, y con él podremos conversar sobre este informe presentado la semana pasada en el Congreso de los Diputados y también sobre los motivos y los objetivos que le traen a la ciudad autónoma de Ceuta, una visita durante la cual tiene previsto reunirse, entre otros, con la consejera de Servicios Sociales y Sanidad, Nabila Bencina. Arranca el plan de choque de limpieza en distintas barriadas de Ceuta que ha puesto en marcha la ciudad. En unos instantes conectaremos en directo con la barriada Príncipe Felipe, donde ya han arrancado estos trabajos, y hablaremos con el director de operaciones de Servilinci sobre este dispositivo especial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local en directo, que también nos va a llevar a la Cámara de Comercio, donde se va a presentar dentro de unos instantes la Semana del Comercio 2025, todas las actividades programadas en el marco de esta semana, de este evento para fomentar y dinamizar el comercio local, que arrancarán mañana martes. También celebraremos el Día Internacional de los Museos, tanto con el Museo General de la Ciudad Autónoma como con el Museo Intermedio de la Comandancia General, y también celebraremos en directo el Día de la Inteligencia Emocional, en este caso a través de la Asociación Neurodivergencias. Todo esto y mucho más de aquí a las 12 menos 10 aproximadamente. Antes, una conexión, una parada en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen el panorama previsto para hoy. Es de cielo nuboso con probabilidad de algún chubasco débil en las primeras horas del día. Las temperaturas bajan hasta los 20 grados de mínima y los 22 de máxima. El viento sopla de levante flojo. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 9 de junio. Hace unos minutos, aproximadamente una hora, arrancaba el plan de choque de limpieza especial en distintas barriadas. Vamos a conocer todos los detalles de esta operación, de este dispositivo especial. Raúl Llamas, en directo desde la barriada de Príncipe Felipe. Buenos días. Buenos días, Susana. Pues la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha iniciado este lunes un plan de choque de limpieza en varias barriadas de la ciudad. Empieza, como decimos, este lunes, se va a desarrollar a lo largo de todo el mes de junio. Y para saber más sobre esto estamos con Alejandro Benavides, él es director de operaciones de Servilinci. Buenos días, Alejandro. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, coméntanos, ¿cuál es el motivo de este plan de choque? Bueno, pues se ha coordinado con la Consejería de Medio Ambiente una serie de actuaciones por barriadas, por sectores, y en concreto este lunes tocan tres sectores, que es Príncipe Felipe, la barriada de Junta Obras del Puerto y lo que es la zona del contorno de las murallas reales. Con ellos se van a concentrar todos los medios en esta zona para hacer una limpieza de choque y que sea más efectiva. Pero no solo van a estar en estos tres lugares, ¿no? Va a ser por más barriadas. Cuéntanos cuáles. Correcto, a lo largo del mes se irán variando los sectores e intentaremos abarcar toda la ciudad. ¿Y cuáles son las tareas específicas que se llevan a cabo? Vale, pues fundamentalmente baldeo con equipos de alta presión, hidrolimpiadores, barredora mecánica como esta que veis aquí, retiradas de hierba, retiradas de enseres, reposición de contenedores si estuvieran estropeados, limpiado de papelera, etcétera. ¿Cuánto es el personal que se va a utilizar para este cometido a lo largo del mes de junio? Pues mire, en función de la barriada, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el Príncipe Felipe hoy tenemos tres cubas de baldeo, una barredora, tenemos una brigada de enseres, por ejemplo, en el contorno de las murallas reales hemos metido 6 hidrolimpiadores, 6 equipos de alta presión, y en la barriada del Hop hoy hemos metido una cuba de baldeo, un equipo de enseres y una brigada de hierba. O sea que en función de la barriada iremos adaptando los medios. ¿Y por qué solo se va a hacer en el mes de junio, Alejandro? ¿Era necesario este plan de choque?
Sí, bueno, se va a hacer esta prueba a ver si funciona, y si funciona a lo mejor se extiende en el tiempo. Eso no se lo puedo decir. Ya por último, Alejandro, ¿cómo definirías el estado de limpieza de la ciudad? Porque siempre se habla de que si está limpia, de que si no está tan limpia. Tú que eres del sector, del ámbito, ¿cómo lo ves? Bueno, en rasgos generales no está mal. Siempre se puede mejorar, en todo se puede mejorar. Pero bueno, si comparas con ratios de otras ciudades o otros servicios, no está mal. Pues Alejandro Benavides, muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, Susana, pues era Alejandro Benavides, director de operaciones del Servilince, hablándonos de este plan de choque que ha comenzado este lunes en varios puntos de la ciudad. Ya has escuchado, se trata de poner de poner en vigor una limpieza, un nivel de limpieza óptimo en todas las barriadas de la ciudad. Susana. Muchas gracias, Raúl. Nos vamos rápidamente en directo a Cámara de Comercio. En estos momentos ya interviene el consejero de Comercio, Nicola Chequi, en esa presentación de la Semana del Comercio 2025. Joaquín, Karim, todo su equipo, que como siempre nos ayuda en todo este aspecto. Muchas gracias. ¿Se me oye bien o lo muevo? No. Bueno, pues nada, lo primero, gracias al consejero. Las palabras que has dicho nos abruman, la verdad, no creo que merezcamos tanto. Pero bueno, la intención de la Cámara siempre es ayudar al comercio y a todos los sectores económicos y evidentemente al comercio por el peso que tiene tanto en la economía, en el empleo y de forma tradicional en nuestro sistema productivo de Ceuta. Como sabéis, nosotros todos los años hacemos en octubre una Semana del Comercio para dinamizar las ventas y dinamizar lo que es la actividad comercial, pero es verdad que los empresarios este año nos han pedido y nos han demandado que también hiciéramos unas actividades en junio, porque también el tiempo y la climatología nos ha ayudado para el fomento de las ventas que fueran necesarias hasta ahora mismo. Y entonces, bueno, dentro de ese espíritu que siempre tenemos de colaboración y cooperación, pues hemos decidido crear una pequeña semana de comercio también ahora en el mes de junio, con actividades distintas que las que normalmente planificamos, pero bueno, con el objeto siempre único y final de mejorar lo que es las ventas y de animar a los ceutíes a que compren ahora que estamos en plena campaña de verano. Las actividades empezarán esta tarde. Hay tres grandes bloques de actividades. Uno, lo que es el mercadillo con encanto, que lo vais a ver ahora en la Plaza de los Reyes, que empezará esta tarde a trabajar. El tema del horario y todo eso, como os lo pasamos mejor que decirlo yo, porque si no es más complicado. En el cual se le ha dado la oportunidad a una serie de empresas de todos los sectores comerciales para que de aquí al jueves expongan sus productos directamente en unas casetas habilitadas en la Plaza de los Reyes. ¿Con qué objetivo? Bueno, porque la gente se acerque, compre, vea distintos productos, distintas actividades que se hacen en Ceuta. Ese mercado estará dinamizado también con distintas actividades. También se ha planificado un concurso de compras con una especie como de pasaporte, en el cual a partir de comprar 3 veces en la ciudad en distintas tiendas van a tener opciones de conseguir un cheque regalo para comprar en los distintos comercios. Y por supuesto también tendremos el jueves una actividad de dinamización comercial que le hemos llamado Tardeo Blanco, en el cual pues a partir de las 6 de la tarde pues pondremos actividades comerciales, tendremos actividades musicales, de todo un poco de apoyo para conseguir que la gente salga antes del puente y también pues consuma en nuestra ciudad. Era un poquito lo que queríamos deciros, de que animar como siempre, a los ceutíes que salgan a la calle, que disfruten de las distintas actividades que tenemos para ellos y que compren en nuestro comercio, ¿no? Porque aparte del producto de la calidad que tienen, también es necesario, como siempre, fomentar el empleo y fomentar un poco la garantía de nuestra economía en nuestra ciudad. ¿Cuántas empresas participan? Pues, ¿cuántas? En los stands 12 y todo el comercio local. Todo el comercio, lo que son los stands son 12 y al final pues un poquito más o menos como todos los años, por serán 100 o 100 y pico que son los que participan en los descuentos que se hacen en el tardeo del jueves. Joaquín, en otras ocasiones se hablaba de previsiones, estaban siempre en torno al 25 o 30% en cuanto al aumento de las compras. No sé si tenéis una estimación de cuánto puede aumentar en esta Semana del Comercio. Pues la verdad es que no tengo mucha estimación, porque como es la primera vez que lo hacemos en junio, lo que sí es cierto que queremos dar un empujón muy potente a esta semana, porque consideramos que esta semana es muy importante para el tema de las ventas.
antes de que la gente se vuelva a ir de puente, antes de que lleguen las vacaciones, antes de que lleguen las rebajas de julio. Pero yo creo que eso lo vamos a hacer a posteriori. Yo cuando hagamos daremos las cifras, porque en junio realmente, no lo, así como siempre en septiembre y octubre lo tenemos muy claro, porque ya los años nos han permitido disponer de unas cifras, pero ahí mismo no lo sé. Pero yo creo que además con alguna sorpresa más que esperamos dar esta semana, espero que mañana podamos dar otra sorpresa, vamos a dinamizar mucho más el impacto en esta semana de comercio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y perdonadnos, de verdad. Bueno, pues nueva feria del comercio en Ceuta para esta misma semana, con varias actividades que ya están anunciadas y con alguna novedad y alguna sorpresa que seguirán siendo anunciadas en los próximos días. Todo ello con el objetivo, como explicaban tanto el consejero de Comercio Nicolás Chequi como el secretario de la Cámara de Comercio Joaquín Mollinedo, de fomentar y de dinamizar el comercio local. Iremos contándoles y conectando con estas actividades. Ahora cambiamos de asunto y hablamos de pobreza. Y es que hoy está en Ceuta el director de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. El director de EAP en España se llama José Javier López Macarro y lo hace justo después de presentar recientemente por parte de EAP en España los datos del 15º informe del estado de la pobreza en nuestro país. Ahora entramos en detalles. Les adelanto que baja la cifra de personas en riesgo de pobreza, crecen los casos de extrema vulnerabilidad y pobreza severa, preocupa especialmente la tasa de pobreza infantil y Ceuta sigue presentando una de las tasas de pobreza más altas de todo el país. José Javier López Macarro, muy buenos días y bienvenido a Ceuta. Buenos días, muchas gracias. Y también le damos las gracias por venir a María Sánchez Miaja, presidenta de EAPN Ceuta. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, ¿cuál es el objetivo, antes de entrar ya a desgranar y a valorar, a analizar los datos de ese informe que fue presentado justamente la semana pasada en el Congreso de los Diputados, del cual hemos hecho un primer resumen, pero ¿cuál es el objetivo de su visita a Ceuta? Bueno, una de las labores que tiene EAPN es el trabajar en temas de incidencia, ¿no? Y en la incidencia pues normalmente lo hacemos quien puede tomar decisiones. En ese sentido, los responsables de las administraciones, los que tienen esa parte, en este caso Ceuta, pues veíamos oportuno tener una reunión, igual que tenemos en otros casos. Ya han existido otros espacios de colaboración. Hace un par de años estuvimos desarrollando en un programa estatal que teníamos sobre ingreso mínimo vital y Ceuta fue parte de ese estudio, ¿no? Para ver por qué las personas que tenían derecho a recibir el ingreso mínimo vital no lo solicitaban. Y en este sentido, pues queremos tener una reunión con la consejera para poder trabajar conjuntamente en medidas que puedan impactar positivamente en la pobreza y en las personas que están en situación de pobreza. Llega con el informe recién salido del horno, recién presentado en el Congreso de los Diputados. Imagino que hablará de esos datos, de esas cifras con la consejera Nabila Bencina. En líneas generales podemos sacar unos titulares: 12 millones y medio de personas españoles están en riesgo de pobreza o exclusión. Es un dato que en términos porcentuales es cercano al 26% de la población española esté en riesgo de pobreza. La cifra es la más baja desde el año 2014, desde hace una década, pero aumentan los casos extremos. Hay más de 4 millones de personas en España en pobreza, en situación de pobreza severa, un valor que ha aumentado pese a la mejoría demográfica. El informe alerta además especialmente de la pobreza infantil, con 2,3 millones de niños y niñas, 2,3 millones de menores en riesgo. Eso supone casi el 35% de los menores en España están en situación de riesgo de pobreza y casi el 30% de pobreza extrema. Es la tasa más alta de la Unión Europea. Y en términos domésticos, las cifras a nivel local, Ceuta presenta una de las tasas de pobreza más altas del país, con un 42,2% de la población, es decir, 4 de cada 10 personas en Ceuta presenta una situación de riesgo de pobreza. ¿Qué valoración hacemos de estos datos? Bueno, pues como bien has dicho, la pobreza es estructural, podemos mejorar, pero se mantiene un cuarto de la población está en pobreza. En el sentido de la parte positiva es que se están haciendo medidas, las medidas han evitado que caigan
muchas personas en pobreza, la parte del escudo social, las medidas que se han puesto en marcha han evitado y han mejorado un poquito la situación. No conseguimos llegar a los objetivos, a los compromisos que España tiene adquiridos de mejora de pobreza y nos mantenemos en niveles muy altos. También es verdad que se está marcando el camino y en ese sentido pedimos mayor extensión a lo que son las medidas y mayor intensidad. ¿Por qué mayor intensidad? Porque vemos que se está cronificando la situación de personas, de varios millones de personas se está cronificando. Eso quiere decir que la bolsa de personas en pobreza severa se mantiene estable y es muy difícil llegar. Hay que hacer medidas que tengan impacto precisamente en esas personas que están en una peor situación. ¿Cuáles son los factores que influyen para que esta situación se cronifique y se convierta en un problema estructural? Una es que el ascensor social no está funcionando, ni las medidas que se dirigen a las personas en pobreza están llegando a una parte de la población, se está quedando en otras capas que sí es verdad que están logrando salvar esa línea de la pobreza. Y luego en España hay 3 elementos que son fundamentales. Lo que es la garantía de ingresos no está llegando por igual y el trabajo ya no es un elemento que implique salir de la pobreza. Recordemos que tenemos un porcentaje grande de personas que aún trabajando siguen en pobreza y esto quiere decir que cualquier trabajo no vale, tiene que ser un trabajo con unas condiciones que permitan una vida digna. 2, normalmente se reproduce en familias con menores, es decir, tener hijos en España es una situación de riesgo para acabar en pobreza. Y esto se hace mayor en las familias numerosas y se hace mayor en las familias, en hogares monoparentales, en el que el 80% son encabezadas por mujeres. Por tanto, hay un tema también de feminización de la pobreza, claro. Y hoy día están haciendo 2 temas son importantes. La vivienda es un elemento fundamental. Recordemos que están subiendo continuamente los precios de la vivienda, eso hace que se expulse de ese mercado a personas que no pueden adquirir una vivienda, pero que tampoco pueden alquilar. No hay una bolsa suficiente y los precios van manteniéndose al alza. Y eso hace que con unos ingresos bajos tengas que destinar un porcentaje muy importante de tu vida, de tu salario o de tus ingresos para vivienda. Y eso hace que a lo mejor te quede un 30, un 20% exclusivamente para vivir después de pagar los gastos asociados a vivienda. Por ejemplo, hay más de 4 millones de personas en pobreza severa que lo que supone es que viven con menos de 644 euros al mes. Exacto, sí, por unidad familiar. Y aquí vemos que si asumimos que tienes que pagar una vivienda, tienes que pagar unos gastos, si tienes hijos, etcétera, lo que te queda para vivir es nada. Y eso te hace estar en un estado continuo de toma de decisiones. Si pago esto, no puedo pagar esto. Si asumo esta cuestión, no puedo abordar esto. Con lo cual, estás en una situación muy precaria que es muy difícil de la que puedas salir. Si vamos al dato local, María, bueno, pues Ceuta sigue ocupando uno de las posiciones más altas en la tasa de pobreza. En este año 2024 se ha incrementado el 42,2%, en el año anterior era 41,8%, muy por encima de la media nacional, que es el 25,8%. A ver, en Ceuta se hace, a ver si me explico y me vas a entender perfectamente. Ceuta, hay 2 Ceutas. Hay una Ceuta donde la gente vive con muchísima comodidad, con muy buenos sueldos, y después hay otra Ceuta donde no llegan ni al ingreso mínimo vital. Entonces, si tú haces el porcentaje exclusivamente en esta zona, hay muchísima pobreza. Si tú haces de Ceuta en general, no te saldría el mismo índice de pobreza. ¿Me has entendido lo que te digo? Es decir, ¿la muestra no es muy representativa? Exactamente. La muestra en número no es representativa, sí es verdad que da unas pautas y unos indicios. Es decir, hay un gran índice de desigualdad. Es decir, tiene un error superior a lo que puede ser el componente general, pero no quiere decir que no vaya encaminada a lo que puede estar ocurriendo en Ceuta. Tener en cuenta que en Ceuta se concentran varios de los elementos que yo he dicho que son exclusivos, que acaba sin riesgo de pobreza. Lo que es tema de infancia, lo que es tema de vivienda y otras cuestiones que tienen que ver con garantía de ingresos, empleo. Claro. Por tanto, nos lleva a pensar que podemos que en vez de un 42 sea un 41 o sea un 45. Pero el índice de pobreza marca
cuál puede ser la tendencia de Ceuta. Vemos aquí en esa tasa AROPE, que es la tasa de riesgo de pobreza, en ese gráfico de barras, la segunda barra, empezando por la izquierda, sería Ceuta con 42,2, la primera sería Melilla, que sería en este caso la tasa más alta, que tendría el mismo problema en cuanto a representatividad o margen de error que Ceuta. Dice que con la consejera tiene previsto, bueno, pues ahondar las principales preocupaciones. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones de EAP en España, de EAP en Ceuta con respecto a la situación de la pobreza o de la situación en riesgo de las personas en riesgo de pobreza de aquí de Ceuta? Bueno, al final se reproduce, ¿no? Si vemos en ese mapa, no solo es Ceuta y Melilla, es decir, nosotros tenemos un mapa de España que se divide en dos. Tenemos un norte y un sur. Un norte que es más rico o que tiene mejor situación de pobreza y un sur que es donde se concentran mayores tasas de pobreza. Con la consejera lo que queremos trasladarle es estos informes, otros que hacemos que no solo son... tener en cuenta que este informe sale de la encuesta de condiciones de vida, nacional de condiciones de vida, es decir, es con lo que a nivel de Europa se comparan los datos de pobreza en España, por tanto se le está dando validez oficial y es con lo que lo hacemos. Pero tenemos otra serie de datos y de informes con los que también vamos a poner a disposición de la consejera. Y en este caso medidas. Nosotros terminamos el informe el otro día en el Congreso presentando que la pobreza, acabar con la pobreza es una decisión política, por tanto son de medidas, herramientas que se deben poner en marcha y se deben poner en el contexto en el que se está dando esa situación, ¿no? Ceuta tiene, aparte de lo que hemos dicho, tiene una situación geográfica especial, ¿no? Es puerta de Europa y es un camino entre dos continentes. Y en ese sentido también se dan fenómenos que merecen una atención y que también vemos que hay determinadas cuestiones que van a afectar y están afectando. Y luego estamos en un contexto global que está afectando especialmente en algunas cuestiones. Y hay un tema que nos preocupa, que deriva de eso, por ejemplo, que es todo el tema de carencia material y social severa. Y eso tiene que ver con inflación o tiene que ver con no poder asumir determinadas cuestiones como comer carne todas las semanas o poder acceder a no pasar apuros a la hora de gastos imprevistos, etcétera. Entonces, cuestiones de ese tipo trasladadas a Ceuta es lo que queremos trasladar. ¿Y qué medidas se ponen en marcha y qué herramientas tiene la ciudad? ¿Y qué medidas concretas se podrían poner en marcha aquí en Ceuta? Pues hay un tema que es especial, ¿no? Que es el tema de una garantía de ingresos. Si yo no tengo los ingresos suficientes, no puedo acceder. Y eso se obtiene o a través de un empleo, antes decíamos en condiciones dignas, o a través de prestaciones que permitan apoyar durante un momento determinado a una determinada familia, ¿no? Y en ese sentido también es un elemento importante. Tenemos el ingreso mínimo vital, por ejemplo, que no está funcionando tan bien como lo que querríamos y que muchas personas que podrían tener acceso no lo están teniendo. Ese es un elemento central, por ejemplo, que se puede apoyar, y ahí vemos que elementos como el acompañamiento personalizado ayuda de alguna manera a poder acceder a una ayuda y también tener en cuenta qué situación especial tiene esa persona para hacer ese acompañamiento especial. Y luego hay retos que hoy día están afectando a todo el mundo. Tenemos el tema de brecha digital, ¿no? Que hay importante, tenemos los cambios en el mercado laboral y tenemos otros elementos que van directamente a la familia. Antes hablábamos de la pobreza infantil, que tenemos el mayor dato de Europa. España es de los pocos países a nivel europeo que no tiene una prestación por crianza. Hay un elemento, hay una ley de familias en el Congreso desde hace tiempo que pide del consenso de los partidos políticos, pero que afecta directamente a las personas que viven, entre otros sitios, en Ceuta, ¿no? Pues tener una prestación por crianza que permite que por tener hijos, que ya vemos que es un elemento importante a la hora de acabar en pobreza, puedas tener una determinada apoyo o ayuda, pues sería un elemento importante para acabar. Elementos como este tipo, adaptados a lo que es Ceuta, es lo que queremos hablar con la consejera. ¿Y cómo se encuentra Ceuta en cuanto a la tasa de pobreza infantil? Ceuta es cara. Ceuta, la vivienda es muy cara. Si tú tienes un sueldo del sueldo base, que son 1.100 y pico, 1.200 y pico euros, y ya pagas 600 o 700 euros de casa, que menos no vas a pagar, porque por un apartamento están pagando 600, depende de dónde. Hay apartamentos que están en el centro de la ciudad y que pagan más de 1.000 euros por un apartamento. Entonces, todo eso lo tienes que sacar del sueldo. Los alimentos son más caros en Ceuta que en la península. Entonces, todo eso es un cúmulo de cosas que a la hora de repartir un sueldo te va mermando.
¿Y qué programas innovadores se podrían implementar aquí en Ceuta o adaptar dentro de las medidas concretas que plantea EAPN a nivel nacional? ¿Cómo se podrían adaptar o concretar aquí en Ceuta para mejorar estos datos en cuanto al riesgo de pobreza en la ciudad? Pues ayuda a la infancia. Con una ayuda a la infancia yo creo que mejoraría parte de esa familia. Comedores en los colegios, que no hay, en todos los colegios no hay comedor. Desayunos por la mañana, también sería muy bueno que los colegios lo tuvieran, y todo eso le corresponde a la ciudad. ¿Y por parte del Estado qué medida reclamaría? Hombre, el Estado tiene el ingreso mínimo vital. Que llega a más de 11.000 ceutíes. ¿Son suficientes estos recursos para...? 11.000 ceutíes son insuficientes porque son muchos más las personas que están en pobreza, pero que no saben llegar al ingreso mínimo vital, porque les resulta muy difícil. Porque siempre pedimos en EAPN, siempre pide, cuando tenemos encuentros de participación, siempre se pide la ventanilla única. Y con una ventanilla única se arreglarían muchas cosas, porque si tú vas hoy a una ventanilla y te dicen, bueno, pues mañana tiene usted que ir a aquella, y cuando vas a aquella y te dan una firma y te dicen, y ahora tiene usted que ir a la otra, y tú sabes que eso pasa. En la puerta, por ejemplo, del Instituto de... ¿Cómo se llama? De la Seguridad Social. Hay colas de personas para solicitar el ingreso mínimo vital y, sin embargo, tardan en concedérselo, acelerar el ingreso mínimo vital, que no tenga que pasar... Facilitar los trámites para solicitar estas ayudas. Exactamente. ¿Y qué valoración, qué opinión tiene sobre la eficacia del ingreso mínimo vital en Ceuta EAPN España? Bueno, lo ha dicho María, es un recurso que es válido, que ha venido a plantear un suelo que ayuda a los hogares a tener una mejor situación, unos ingresos, teniendo claro que el ingreso mínimo vital no va a acabar con la pobreza, va a incidir en aquella pobreza más severa, por tanto es importante que aquellas personas que aún no lo reciban puedan acceder. Y en eso el Ministerio de Inclusión montó un laboratorio de políticas de inclusión en el que participamos 34 proyectos, uno de ellos fue el de EAPN, y lo que hicimos fue precisamente conocer por qué no accedían al ingreso mínimo, ¿no? Y ahí salen cuestiones muy claras, ¿no? Cuando existe un acompañamiento directo, ayudas a que la persona pueda acceder, y, por ejemplo, y luego medidas enfocadas a hacer más fácil lo que decía María, el tema de una administración más accesible, no solo en acceso fácil, sino que también permita esa situación. Y luego hay elementos que el ingreso mínimo u otras rentas pueden mejorar, ¿no? El tema, tenemos en cuenta, por ejemplo, que el ingreso mínimo está mirando los datos de la situación de hace un año. Lo que pedimos es que sea lo más actualizada posible a la situación de la persona. Eso permite que también y luego se amplíe, ¿no? Se amplíe a tramos de edad. No atiende a jóvenes, ¿no? Hasta los 23 años y también a personas mayores en determinada situación. Si eso lo hacemos más extenso, vamos a estar teniendo una cobertura mucho mayor de personas, que ya digo, no va a ayudar a que salgan de la pobreza, pero sí van a paliar de alguna manera la situación de precariedad que tienen y van a ayudar a que puedan dar un paso más en esa escala social. Y luego hay elementos que son, junto al ingreso mínimo, que son especialmente importantes. La educación hoy día no está siendo ascenso social, y eso, aunque se mantiene que las tasas menores son en personas con más formación, tenemos que volver a conseguir que no haya elementos de abandono, de fracaso escolar, sino que siga manteniéndose esa idea, ese trabajo. Es orientado a personas que están en una edad todavía escolar o que tienen una progresión. Y luego, en el tema de pobreza infantil, recordar que los niños y niñas no están, nosotros siempre decimos, no nacen en los árboles, nacen en una familia. Por tanto, todas las políticas que se hagan dirigidas a menores y todas las políticas que se dirijan a la familia, al hogar, pues van a tener un impacto mucho más amplio y positivo. Antes preguntabas también sobre el tema de qué hace el papel del Estado en las comunidades autónomas, las ciudades autónomas. En el estudio sale, en el informe, que si no hubiera esa acción del Estado, entendido como todo, tendríamos
el doble de pobreza que hay ahora mismo. Es decir, todas las prestaciones que hay, bien sea pensiones, bien sea ayuda escolar, comedores, etcétera, tienen un impacto muy positivo en las personas y hacen que no se dupliquen las tasas de pobreza. Pero sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente. ¿Quién debería aportar el resto? ¿Debería aportar más el Estado? ¿Deberían aportar más las autonomías, ONGs, entidades sociales? ¿Cómo se podrían seguir reduciendo estas cifras? Aquí siempre decimos que las entidades sociales, la sociedad civil, apoyamos, ayudamos, colaboramos. La responsabilidad es pública, la responsabilidad de los ciudadanos es pública, por tanto debe ser la administración. El cómo, hay elementos, espacios suficientes para llegar a consensos, desde lo que son a nivel estatal como a nivel autonómico. También hay competencias transferidas en muchos casos y en ese sentido, con esas reglas del juego es cómo hay que gobernar, ¿no? En ese sentido, lo que pedimos como una entidad como la que es EAPN, que se pongan de acuerdo, que lo que estamos hablando es lo suficientemente importante para que haya un consenso, ¿no? Y no entrar en juegos políticos o en elementos políticos, porque entiendo que todos los partidos que gobiernan y los que quieren gobernar quieren lo mejor para los ciudadanos que viven en su municipio, en su comunidad autónoma, en su ciudad autónoma, en España, ¿no? Y en ese sentido lo que pedimos es que haya esa altura de miras y que haya esos acuerdos para que puedan ir funcionando. Además, y cada vez hay más evidencias y más datos de lo que funciona y lo que no funciona. Yo antes mencionaba, hemos tenido una leve mejoría, sí, no es suficiente, pero marca el camino de por dónde ir. Y lo que son medidas sociales, políticas sociales, que incluye también un tema de fiscalidad, por ejemplo, de redistribución de la riqueza, tiene un impacto positivo. Lo que hay que hacerlas son más extensas, que lleguen a más personas, y más intensas, que lleguen más fondos a esas medidas. Han pedido en el Congreso ese pacto de Estado contra la pobreza. Marucci, ya para finalizar, a nivel nacional, a IAP en España le preocupa especialmente la tasa de pobreza infantil, con 2,3 millones de menores en riesgo de pobreza, lo cual es casi un 35% de los menores en España. Es la tasa más alta de la Unión Europea. ¿Tenemos alguna estimación de la tasa de pobreza infantil en Ceuta? No se ha hecho, pero la tasa infantil en Ceuta, la tasa de pobreza infantil en Ceuta es alta, es muy alta. Sí. No tenemos porcentajes, pero es muy alta, porque son muchas las familias en situación de pobreza que tienen 4 o 5 hijos. Entonces tú imagínate la cantidad de... Tú imagínate de todas las personas que están en pobreza, que es un 40 y tantos %, vamos a suponer a 2 hijos por persona. ¿Y qué esperan del encuentro dentro de unos instantes con la consejera de Servicios Sociales? Proponer y nada, nosotros vamos a proponer. ¿Qué va a proponer EAPN Ceuta? Ayudar a paliar la pobreza infantil. ¿Y cómo? ¿Pero va a proponer, no sé si alguna subvención, alguna medida específica concreta? Claro, no, aquí se trabaja, tú lo sabes, trabajamos con subvenciones, la ONG no tenemos fondos propios, entonces necesitamos ayuda, claro. En forma de subvención. Y por parte de EAP en España, ¿qué espera del encuentro con la consejera de Servicios Sociales, Nabila Bencina, o en definitiva con la ciudad autónoma de Ceuta, representada por su consejera de Servicios Sociales? Que nos escuche la Administración ya es algo importante, ¿no? En ese sentido valoramos y agradecemos el espacio que se brinda. Y luego simplemente lo que hacemos es, desde EAPN traemos una propuesta basada en evidencia, es lo que decía. Tiene que mejorar lo que es el acceso a la ciudadanía a algunos servicios, tiene que mejorar lo que es la dedicación y la financiación que se dedica a políticas sociales. Estamos en un momento donde se habla de la defensa y la seguridad, que más defensa y seguridad que tratar directamente a las personas, y en ese sentido un incremento y una ampliación. Y luego hablábamos también del tema de datos, ¿no? Sabemos que Ceuta tiene el problema, demuestra, ahí la ciudad autónoma puede, con el INE, puede presionar para que se haga y que tenga más muestras, y también puede hacer estudios directos que puedan conocer la mejor, que sabemos que los hay, pero puede incidir en ese sentido y tener un mayor conocimiento. El conocimiento y la experiencia nos hace mejorar lo que es nuestra acción. Y en ese sentido, ya digo, la responsabilidad de la Administración, las organizaciones estamos para colaborar y apoyar en la medida de nuestras posibilidades y dentro de nuestro contexto en lo que podamos, y sobre todo trasladarle la preocupación por lo que hay de la situación de muchas personas, en este caso en Ceuta. Pues esperemos que este trabajo de sus frutos se sigan o se reduzcan
estos datos, estos porcentajes, pues que se reducen en algunos índices, pero se incrementan en otros, como en el porcentaje, en la tasa de personas en situación de pobreza extrema. José Javier López, director de EAP en España, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España. Muchísimas gracias, por el trabajo, y esperemos que la próxima vez que hablemos se hayan reducido considerablemente todos estos datos que hemos puesto hoy sobre la mesa. Y María Sánchez Miaja, muchísimas gracias por compartir con nosotros bueno, pues este arranque de semana, en este caso hablando de la situación y del estado actual de la pobreza en Ceuta, con el deseo de que aquí también a nivel local mejoren estas cifras. Lo deseamos. Un placer. Igualmente. Gracias. Mucho ánimo. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 9 de junio. Es el Día Internacional de los Archivos, y por este motivo vamos a adentrarnos ahora en el Archivo General de la Ciudad Autónoma de la mano de Raúl Llamas. Muy buenas de nuevo, Raúl. Buenos días de nuevo, Susana. Pues efectivamente, hoy 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos y nos hemos venido a la sede del Archivo General de la Ciudad Autónoma. Estamos con su encargada, ella es África Lara. África, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, un día internacional, me gustaría saber cuál crees que es su importancia y poner en valor esta entidad tan importante como es un archivo, y por qué se celebra cada 9 de junio. Pues mira, es muy importante el día... No, lo cojo yo, no te preocupes. Es muy importante el Día Internacional de los Archivos, sobre todo para que nos reconozcan y se acuerden que el archivo es la memoria de las ciudades, no solamente de la ciudad, sino de la comunidad y del individuo, porque lo que intenta es proteger y preservar esa información y que pase a la posteridad. Entonces, que sea internacionalmente reconocido es muy importante, porque nos sitúan a nivel mundial, que es la importancia del archivo para ello. ¿Por qué se elige el día 9 de junio? Pues mira, el 9 de junio de 1948 se elige este día porque fue el día que la UNESCO protegió y amparó el Consejo Internacional de los Archivos. Es decir, se internacionaliza lo que digamos es la archivística, el archivo, la protección, la conservación de la documentación en distintos formatos, como lo sabemos, porque el archivo no solamente es papel, como lo que estamos viendo aquí alrededor, tenemos muchísimos tipos de soporte, porque va desde la fotografía, ahora mismo lo digital, porque la documentación digital está acaparando y incluso está cogiendo un volumen mayor que el papel, y en otro tipo de soporte como la cinta de VHS, tenemos también cristales, que son los primeros soportes que había de la fotografía, es decir, que hay una variedad muy, muy grande. Hay grabaciones sonoras, tenemos el fondo de la televisión, que son grabaciones en imágenes y sonoras, es decir, que nuestro campo de trabajo es muy amplio. Como podéis ver, poco personal y que no hace falta instalación y medios, pero la verdad que porque nos gusta, nos estimula mucho este trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos resultados, porque aparte de que nosotros guardemos para el futuro, también nos necesitan diariamente. Por ejemplo, los arquitectos, como les he estado comentando, necesitan hacer un informe por un edificio que tiene un problema de terraza, pues acuden al archivo, ya sea a través de la sede electrónica, por llamada de teléfono o por correo electrónico, que tenemos distintas opciones de acceso hacia nosotros, y nos consultan si está la documentación. Si está la documentación, como en este caso que tengo aquí un proyecto de edificio Salud Tejero, pues no hay problema. Ellos consultan y el plano que les interesa se puede digitalizar, que es lo que hoy por hoy hacemos. Antes eran fotocopias y ahora pasamos a la digitalización. ¿Qué ocurre? Que como tenemos pocos medios, pues no tenemos todo digitalizado. África, ¿cuáles son las sedes donde guardáis este extenso material? Porque, como bien dicen, no es solo papel, son vídeos, son fotos, varios soportes. Coméntame dónde lo tenéis guardado y cómo la ciudadanía puede llegar a consultar, bueno, pues como por ejemplo los arquitectos, me estás comentando estos proyectos antiguos. Vale. ¿Dónde tenéis todas estas sedes? Mira, la sede, la única de consulta y acceso es el Archivo Central, que es el que estamos aquí, en la Plaza de África, en el mismo edificio donde está la Asamblea de la Ciudad. Nosotros en esta habitación no es solo, tenemos un sótano completo que llega, ahora mismo estamos en la Gran Vía, pero nuestro sótano llega hasta los bajos de la Plaza de África casi. Ahí contiene toda la documentación histórica, porque yo sé que conocéis que el archivo de la ciudad también es muy importante, el archivo histórico que tenemos, que es documentación desde la época portuguesa, es decir, desde el siglo XV hasta la actualidad, la contemporánea, todo el archivo histórico, el archivo administrativo, que como te he comentado antes, el archivo administrativo son 14.000 cajas uniarchivo,
y el histórico son unas 2.000 cajas, aparte de los libros de actas, libros de órdenes, es decir, otro tipo de soporte que también están en nuestra estantería. Tenemos también documentación fotográfica que para su conservación óptima la tenemos en neveras, tenemos 2 neveritas que son material caro. Todas estas máquinas que nos hace falta, que nos facilita el trabajo diario, sobre todo para los materiales especiales, son muy caros, esa infraestructura, esas máquinas. Pero bueno, nos ayuda porque se mantiene en una temperatura constante y la humedad también, porque eso es otro tema. Hay que mantener un clima constante en temperatura y en humedad para que las oscilaciones no afecten al documento. África, no solo bajo nuestros pies tenéis almacenado todo esto, también me comentabas que bajo el Teatro Auditorio del Rebellín también tenéis mucho almacén, y también me comentabas anteriormente que existe una página web a través de la cual los ciudadanos pueden consultar. Dime cuál es y cómo se entra. Poniendo en Google Archivo Ceuta, aparece en la primera referencia en nuestro repositorio. Es una página que con palabras clave, que igual que Google funciona. Podéis poner tanto la fotografía, está toda la documentación que está en abierto, es decir, la documentación que se puede consultar sin ningún tipo de problema. Hay un fondo muy bonito, muy importante, que es el fondo fotográfico, y también está toda la documentación histórica, que son edificios de los años 10, de los años 20, de Blaine, que son consultas que hay diarias también. Pues África Lara, muchísimas gracias por ilustrarnos y por hablarnos de este extenso material que tenéis. Por el rollo que os he dado, pero vamos, que sí, que estamos muy contentos de trabajar para la ciudadanía y la transparencia y la limpieza a la hora de buscar la documentación. Pues muchas gracias. Bueno, Susana, era la información de África Lara sobre ese extenso patrimonio archivístico del que dispone la ciudad, no solo papel, fotografías, cinta VHS, etcétera, etcétera. Incluso nos ha comentado que tiene un archivo de nuestra televisión que llegaba a los años 90 y que recuerden que la ciudadanía puede consultar, acceder a todos estos documentos a través de la página web, poniendo Archivo Ceuta, sale Archivo General de la Ciudad y ya metes tu búsqueda y ya puedes acceder, bueno, pues como decimos, a este extenso material archivístico de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, gracias también a África, felicidades a toda la gente del Archivo de Ceuta por su día y por su trabajo, por tener guardado, ordenado ya la exposición pública de toda la ciudadanía todos estos documentos. 10 de la mañana y 42 minutos abrimos la tertulia de este lunes 9 de junio saludando a Enrique Ávila. Muy buenos días, Enrique. Buenos días. José Antonio Carracao, buenos días. Buenos días. Y Joaquín Guzmán, muy buenos días. Buenos días. Estamos los cuatro, porque estábamos hablando fuera de antena, los cuatro de un poco de resaca tenística, ¿no? Con el partidazo de Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros. Espectacular, ¿no? Fue una cosa, nunca había remontado 2 sets abajo y perdiendo nunca lo había hecho. Encima coincidía, ¿no? Como nos contaban, que en los años, los meses y en los días en los que Rafa Nadal también lo ganó. O sea, ayer fue una cosa... De que ganó el quinto. En ese caso, Nadal ganaba el Wimbledon, su quinto Grand Slam. Un Wimbledon, pero coincidiendo en la edad, los meses y los días. Que creéis que es una señal. Casualidad, ¿no? Enrique, 22 años, creo que son 22 años, 3 meses o 2 meses, o 1 mes y 3 días, algo así eran. No, pero en realidad Carlos Alcaraz, que en principio decíamos, bueno, sigue la estela de Nadal. No, yo creo que ya está demostrando que él tiene su propia estela. Lo de caminante no hay camino, o sea, él está haciendo su camino, es una figura mundial y con la edad que tiene, pues puede darnos muchas alegrías. Y cuando se pone estando ya con 12 trabajos, se pone 5-3 abajo con un 40 nada, o sea, 3 bolas de partido. Ese es el momento en el que cambió todo. Ahí demostró que tiene una fuerza mental de campeón. Ese es el momento. Ya está. Ya más, frente al número 1 del mundo. Oye, pero eso iba a decir, pero como Sinner ni hace la más mínima mueca cuando pierde las 3 bolas de partido y ve que la cosa y él sigue hipertérrito. Es una persona, a mí la verdad que no me gusta que ese tipo de personas, entiendo que lo hará a la hora de jugar, no solo, no será así en su vida, porque es que no demuestra ningún sentimiento prácticamente. Bueno, cada uno es como es. Yo destaco otra cuestión también, en este caso por parte de los dos, la deportividad. Cómo ambos
se dieron puntos positivos para el rival en momentos críticos. Sí, sí, totalmente. Y además, Alcaraz ya lo vino haciendo durante todo el torneo. Que incluso recuerdo una bola que la dio y era ventaja a favor del otro. O sea, que no era un 0-15, era darle la ventaja ya en un momento muy significativo del partido. O sea, que eso. Bueno, Carlos Alcaraz, sin duda, el protagonista de las noticias deportivas del fin de semana. También fue protagonista la selección española de fútbol, que cayó en los penaltis justo al final, en esa final de la National League, con el fallo de penalti de Morata. Y también son protagonistas nuestras chicas del fútbol sala femenino, la agrupación deportiva Ceuta, que continúa adelante en ese camino hacia el ascenso. Le queda la última parada, una parada doble camino que arrancará el próximo fin de semana. Esperemos culminar dentro de 2. Aquí, después de ganar al Hospitalet 7-2, pues ahora le queda, como decimos, la última eliminatoria. Lo tenemos ahí cerca, el doblete de la agrupación deportiva Ceuta, ascenso del masculino a segunda, ascenso del femenino a primera división de fútbol sala nacional. Esto y no, en cuanto no al olvidemos a los alevines de waterpolo, del caballo. Campeones exactamente, campeones de Andalucía. Así que esos también son el futuro. Nuestra Susana. felicitación para ellos. Disculpadme que antes de entrar en materia nos pide paso nuestra compañera Teresa Arnaiz, que también va en clave de celebración del Día Internacional de los Museos, en este caso militar. Muy buenos días, Tere. Buenos días, Susana. Pues sí, como bien venimos recordando durante la mañana, es el Día Internacional de los Archivos y además es el 77 aniversario. Con motivo de esta efeméride, pues el Centro de Historia y Cultura Militar de la ciudad de defensa de Ceuta ha abierto sus puertas para que todo el mundo que quiera venir a verlos, a documentarse, pueda hacerlo. Eso siempre previa petición telefónica o por correo electrónico. Estamos con el coronel Rafael Pasamar, que es el director del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Teresa. Buenos días a todo el público caballa que nos puede estar viendo en este momento. Bueno, como ha dicho Teresa, un año más abrimos las puertas del archivo como consecuencia de la celebración del Día Internacional de los Archivos, concretamente el 77 aniversario. Pero vamos, quiero decir que antes te lo he comentado, que el archivo está permanentemente abierto a disposición de los ciudadanos de Ceuta para que vengan a visitarlo, a informarse, a conocerlo, incluso a recabar información sobre algún expediente personal de algún familiar o a aquel que le guste la historia, pedir un fondo determinado, nosotros se lo proporcionamos, se documente sobre ese fondo y pues eso, disfrute de lo que es un bien que tenemos de interés cultural a disposición de todos los ciudadanos. Con motivo también de esta fecha, y esta semana también se celebra, me comentaba antes, sí, el Día de las Fuerzas Armadas, se van a hacer estas visitas guiadas a las que también en las que se podrá tener acceso a algunos talleres y centros partes del centro que no suelen estar abiertas al público, ¿no? Efectivamente, coincide este año. El Día Internacional de los Archivos coincide con la semana de celebración del Día de las Fuerzas Armadas de 2025. Ha sido una coincidencia y vamos a estar abiertos al público durante esta semana para que precisamente conozcan peculiaridades del archivo que normalmente la gente no tiene acceso, como son los talleres, como son las salas de exposiciones, como es la zona administrativa donde trabaja nuestro personal, la sala de investigadores, es decir, tenemos cosas que ver. Y los depósitos, que la joya nuestra son los depósitos. Concretamente estamos en el depósito número 1, que es el mayor de los depósitos que tenemos. Tiene 80 armarios compactos y aquí está guardada prácticamente la historia nuestra de los 50 años de presencia en el protectorado español cuando estuvimos en Marruecos durante el siglo XX, de 1912 al 56, que es cuando Marruecos tiene la independencia definitiva. Bueno, nos hemos encontrado con que ya están teniendo una visita a lo largo de la mañana. Nos hemos encontrado con la delegación de defensa, ¿no? Eso es. Esta mañana, concretamente a las 9, han venido personal que voluntariamente lo haya deseado para conocer nuestras instalaciones y nuestros fondos.
los tenemos todavía aquí, creo que los habéis grabado. Y esta tarde a las 4 tenemos también prevista la visita de los jefes de unidad, de las unidades que componen la Comandancia General de Ceuta y de los suboficiales mayores. Estaremos de 4 a 6 también abiertos a ellos, y mañana y pasado estaremos abiertos al ciudadano que quiera conocer este archivo, la documentación que custodiamos y demás, previa petición, como bien has dicho antes, o previo, digamos, correo electrónico a nuestro buzón. Tenemos un buzón genérico, que si quieres lo digo, sí, claro. Es AIM, todo minúscula, /, Ceuta, @et.mde.es. Ese es nuestro correo electrónico. Y el teléfono creo que es el 956 52 16 12, si no recuerdo. No, 13, perdón. 13 por 1. Muy bien. Estamos abiertos a que el que quiera venir voluntariamente, por supuesto, que no le coarte el hecho de tener que pasar un cuerpo de guardia, porque la guardia le facilitaría el acceso. Si nosotros sabemos que quieren venir, precisamente pasamos el dato al cuerpo de guardia y no tienen ningún inconveniente en pasar a ver el archivo, ¿de acuerdo? Bueno, y tenemos aquí a Anaís. Sí, muy buenas. Pasa por aquí, bien. Anaís, tú trabajas aquí en el archivo. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Pues ahora mismo estoy organizando segunda 11, que es de reclutamiento. Estoy pasando de legajo, lo voy organizando por año y lo voy pasando a caja. Para un próximo trabajo, pues se describiría todo lo que contenga de información y demás. Ese fondo concretamente lo ha solicitado una investigadora que nos vino de Estados Unidos la semana pasada, concretamente de Illinois, que quiere conocer sobre el procedimiento que se utilizaba en el siglo pasado en regulares concretamente para reclutar al personal indígena, ¿de acuerdo? Y viene aquí gente de todo pelaje y de todo tal, gente enamorada de la historia normalmente y gente que investiga sobre los fondos que tenemos. Como tenemos el cuadro de clasificación, el personal a través de Internet se puede informar de qué fondos tenemos aquí y si está interesado en un fondo en concreto, se pone en contacto con nosotros, lo solicita, se lo procuramos, lo trata, lo digitalizamos si quiere y se documenta sobre ese fondo. Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestra atención y bueno, pues recordarles a todos los que nos estén viendo en este momento que estos días son especiales por el Día Internacional de los Archivos, pero que el Centro de Historia y Cultura Militar y los archivos se pueden visitar todos los días, como bien ha dicho el coronel. Pues muchas gracias, Teresa, gracias también al coronel y felicidades a todas las personas que trabajan en el Archivo Intermedio Militar de Ceuta, felicidades en su día. Ahora sí, volvemos a la tertulia. Estábamos hablando del protagonismo desde el punto de vista deportivo de la última cita que le queda a nuestras chicas del Ceuta, ese Escollo del Puertollano, que fue el segundo clasificado en la liga regular, será el rival en la gran final, que esperemos que ganen las chicas del Ceuta femenino de fútbol sala. Y en el ámbito político podemos señalar dos momentos o dos noticias, dos eventos claves. Por un lado, la 28 Conferencia de Presidentes y por otro lado, la manifestación que tiene lugar este domingo en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez. Si os parece, por orden cronológico, comenzamos con la Conferencia de Presidentes, 28ª Conferencia de Presidentes que se celebraba en Barcelona. Allí el jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas, pedía al gobierno de España apoyo especial para construir viviendas y en educación, sanidad y menores. Además, Vivas también reclamó que se revise la financiación de la ciudad y mejorar las comunicaciones con la península, entre otras medidas para proteger la seguridad y la estabilidad de Ceuta. Entre esas demandas, aquellas de las que depende atajar el déficit de vivienda, pues concretando formalizar el convenio por el que Defensa cederá a la ciudad unos 100.000 metros cuadrados, lo que equivale al 8% del territorio, y el apoyo del Estado al plan de vivienda aprobado por el Pleno de la Asamblea para duplicar hasta 2028 los pisos de alquiler a precio tasado y social. Sobre eso, Vivas ha contemplado de nuevo recurrir a las viviendas industrializadas para ganar tiempo y ha calculado en un 50% el apoyo que se necesita del Estado para acometer el plan diseñado para construir 1.000 pisos nuevos y rehabilitar 600 en los próximos 3 años. Junto con esas dos demandas, la aprobación de una ley específica sobre suelo y ordenación
urbana. Vamos a escuchar un fragmento de las declaraciones de Viva sobre las peticiones en el ámbito de vivienda y los trabajos que se están llevando a cabo entre las dos administraciones. El Gobierno está trabajando de una manera intensa con CEPES para viabilizar en todos sus aspectos este plan. Y hemos quedado emplazados en volver a vernos para seguir avanzando en la puesta en marcha del mismo. La parte que corresponde a la ciudad creo que está viabilizada y ahora queda por concretar y definir la parte correspondiente a la Administración General del Estado. Yo he visto la mejor disposición. También es verdad que paralelamente a nuestro plan está el Plan Estatal de Vivienda. La ministra ha anunciado que se van a multiplicar por 3 los recursos destinados al plan estatal. Nosotros creemos que esos recursos también se pueden aplicar a nuestro plan. Por tanto, en las próximas semanas, a más tardar, volveremos a tener una nueva reunión con el Ministerio para ya determinar y poder concretar un poco más la aportación que corresponde tanto en suelo como en financiación al Estado, a la Administración General del Estado, en la ejecución del plan de vivienda de la ciudad de Ceuta. Bueno, esas son las palabras con respecto a la petición de la ayuda especial del Estado en el ámbito de vivienda, unas peticiones que se llevaban también a otros ámbitos como educación, sanidad y menores. Joaquín, ¿qué valoración haces de la conferencia sectorial, de la conferencia de presidentes por un lado y de las declaraciones posteriores del presidente de la ciudad, Juan Vivas? Bueno, con respecto a la conferencia de presidentes, pues ha sucedido como se esperaba, o como al menos yo lo esperaba, que ha sido pues un diálogo de sordos. Ya la gente iba con sus posiciones ya de antemano y entonces pues no han hecho más que escenificar esas posiciones. Una escenificación en la que la mayoría que son de los gobiernos, de las autonomías que son del PP, pues iban a no colaborar, dicho de alguna manera. Respecto a la postura del presidente, pues ¿cómo va a estar uno en desacuerdo con la mayoría de las cosas que dice? Yo estoy de acuerdo en que Ceuta necesita un impulso desde siempre que ningún gobierno le ha dado. Por eso soy un poco escéptico de que se lo vayan a dar, este o cualquier otro, porque nosotros tenemos, digamos, una deuda con nosotros. El Estado ha tenido siempre una deuda histórica. Por decir un ejemplo, nunca hemos tenido un conservatorio de música que no fuese pagado por Ceuta. Nunca, hasta hace muy poco, no teníamos una facultad de enfermería que no fuese pagada por Ceuta y por sus alumnos. En la UNED, el gran pagador ha sido siempre Ceuta. Por lo tanto, esa deuda que tiene el Estado con Ceuta la ha tenido siempre. Y entonces, por lo tanto, yo lo que un poco le puedo censurar a Vivas no es lo que ha expresado, que me parece que sería muy bueno para Ceuta todo lo que ha dicho, sino que él lleva desde 2001 ahí, lleva 24 años, no se puede hacer el nuevo. Y en esos 24 años no ha reivindicado hasta ahora muchas de las cosas que allí reivindicó en ese momento. Por ejemplo, las viviendas. No sé cuántos años llevan unas viviendas sin entregar al lado del Instituto Campo Amor, ¿no? Respecto a educación, pues lo único que ha podido colaborar en la ciudad de Ceuta con el Ministerio, que es en el PROA, resulta que contrató a unos profesionales que llevan 20 y tantos años ahí sin cambiar ninguno, aunque ahora las necesidades no sean las mismas. Y que conste que defiendo el derecho a trabajar de esas personas. Pero luego, en sanidad, o sea, en los 50 años que llevan que hay colegios que tienen 50 años, lo llevaban también hace 20 cuando él entró. No sé, me gustaría que hubiera dicho algo de qué iniciativa ha tomado para mejorar eso. Respecto a la sanidad, ¿cómo va a estar uno en contra de una unidad infanto-juvenil de psiquiatría o de radioterapia, o de que se hagan incentivos para que los médicos quieran venir a Ceuta y trabajar, que los necesitamos? Pero vuelvo a decir, en su contra está que en 24 años no ha hecho nada.
¿Me pasas la palabra? Sí, te paso la palabra. Bueno, Vivas valoraba esta conferencia como conclave cualificado, en el que se han retirado las condicionantes que afectan a la mayoría de asuntos abordados en esta cita, y ha sido criticada la intervención y la participación del presidente de la ciudad por parte de Vox y de Ceuta Ya. Vox critica la lealtad institucional de Vivas con Sánchez, porque los de Juan Sergio Redondo entienden que no puede haber ni complicidad ni colaboración cuando vemos cómo servicios básicos como la sanidad están en pleno proceso de desmantelamiento, mientras que Ceuta Ya acusa a Vivas de pretender que el Estado lo haga todo. Bueno, pues son dos posiciones de partidos de la oposición. Una va intentando ser crítica pero constructiva, la otra solamente es crítica, ¿no? Es decir, no hablen con esta persona porque no queremos nada con ella. Yo creo que el acto de la conferencia de presidentes tiene mucha significancia y además interrelación, ¿no?, también con lo que luego pasó de la manifestación. Pero por centrar un poco mi argumentario, va en la línea de, primero, Ceuta está en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas allí presentes. Esto es una cuestión a valorar, a poner sobre la mesa como un hecho muy importante y muy significativo, que Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas, estén en la conferencia de presidentes. Nos da un reconocimiento que tenemos y que merecemos, y por lo tanto nos pone en ese plano de igualdad, ¿no? Luego, dicho esto, el presidente de la ciudad autónoma hace allí su trabajo, cosa que otros presidentes de comunidades, también del Partido Popular, no hicieron. Él fue allí a hacer su trabajo. ¿Su trabajo cuál es? Ir al gobierno de la nación a exigir. Y me parece bien, me parece bien. Luego, efectivamente, otra cosa es lo que tú gestiones aquí en la ciudad, dentro de tus competencias, como bien decía Joaquín, que es lo que has hecho tú a lo largo de 25 años. Pero ese es un debate paralelo, pero quizás ahora no está en el centro de la cuestión. El centro de la cuestión es que el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, sea del color político que sea, está en la conferencia de presidentes y tiene que aprovecharla para exigir al gobierno y plantear todas las demandas y necesidades que tiene su territorio. En ese sentido, yo siempre le he reconocido al presidente de la ciudad que lo hace bien, ¿no? Pero claro, una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. En el discurso es muy difícil, decía Joaquín, es muy difícil estar en contra del presidente de la ciudad, es muy difícil. Él maneja muy bien esa lealtad institucional, ese discurso de cooperación, ¿no?, de solidaridad compartida. En ese sentido, nada que decir. Luego es cómo se traduce eso en acciones concretas, también desde, como decía antes, sus propias competencias. Pero esto es muy sintomático. Una conferencia de presidentes convocada por el gobierno para intentar trabajar entre todas las comunidades, con comunidades que no tienen ningún interés de trabajar con el gobierno y que luego van a una manifestación de la que luego has anunciado, ¿no?, que hablaremos, vienen a decir que váyase usted simplemente porque, bueno, queremos un gobierno decente, ¿no?, como argumento central de la manifestación. Bueno, en definitiva, hace lo que le toca, pero no sé yo si esto luego va a llevarlo el presidente de la ciudad autónoma con su propia acción política a buen puerto, porque ha recordado Joaquín también, tenemos en Ceuta viviendas que no se han entregado, cuestiones que no se han desarrollado. El gobierno de España, pongo como dato para que todos los ciudadanos de Ceuta lo recuerden, porque saberlo supongo que lo saben, pero que lo recuerden, ha ejecutado todas las obras, toda la infraestructura sanitaria que hay en Ceuta han sido siempre bajo un mandato de su gobierno socialista. En nuestra ciudad, en democracia, todas las infraestructuras han sido ejecutadas por gobierno socialista. Quiero decir con esto que el gobierno de la nación, cuando está en manos del PSOE, a Ceuta se le atiende bien, pero eso no quita que se nos haya atendido en todo lo que necesitamos. Por lo tanto, como hace el presidente, hay que seguir exigiendo y demandando. Enrique. Bien, ya veo que José Antonio está en campaña electoral. Todo lo que se ha hecho en Ceuta... Yo no me presento a nada, ¿eh? No es cierto. Hablo de sanidad, Joaquín. Bien, no, tampoco. No, el hospital que tenemos se programó desde el PP y lo inauguró el PSOE, pero eso es un juego de la dinámica política. Como resulta que las legislaturas tienen sus tiempos, pues puede ser que tú planees una cosa y le toca inaugurar lo otro, y se asume y punto. O sea, es verdad, la foto de inauguración del hospital es del PSOE, igual que la del hospital de Melilla. Y la ejecución. Por favor, yo he estado muy callado cuando hablaba. Sí, es una conversación. Sí, por favor. No es una conversación, porque yo no te he interrumpido a ti. Bien, vamos a ver. La conferencia de presidentes de autonomías con
con el presidente del gobierno, porque en realidad era con el presidente del gobierno. Lo que pasa es que el presidente del gobierno ha llevado a todos los ministros que tienen relación con los temas que se podían tratar, y está muy bien. Eso es una idea muy buena, para que haya personas que son las responsables de las áreas de las que se va a hablar. Pero no es un hecho aislado del resto de la situación política nacional. No estamos hablando de personas que han venido en un platillo volante y han aparecido aquí. Nosotros estamos en una nación en la que... en la que la situación política se ha dinamitado. El consenso básico de la sociedad española, necesario en cualquier sociedad, no existe. Y tenemos un presidente del gobierno, que es presidente del gobierno de forma legal porque suma los votos que le dan la presidencia del gobierno, y no se tiene que discutir eso. En su discurso de investidura dijo que iba a levantar un muro entre ellos. Ellos se refería al Partido Popular y a Vox, me imagino, porque todos los demás están en el gobierno. Es una paradoja. No es muy frecuente que en un gobierno la gran mayoría de los partidos estén en el gobierno y solo 2 en la oposición, pero bueno, es una situación legal y se admite. Pero el muro lo levantó el presidente del gobierno. El presidente del gobierno hace gala de falta de respeto a los demás, se ríe en sede parlamentaria de los discursos de los demás. El presidente del gobierno hace gala de prepotencia. Convoca una conferencia de presidentes de comunidades autónomas que yo no sé si lo conocen, pero las personas que estaban allí sentadas representan al Estado español. Los presidentes de las comunidades autónomas representan al Estado español. Y se está representando al Estado español e imponen una lengua que es de un territorio. No solo eso, y ahora los demás, claro, también tenéis que hablar. Efectivamente, esto es una cosa que pueden decir, hombre, también el PP ha atracado porque se lo comió en el Congreso, se lo comió en el Senado. Sí. A lo mejor ha llegado el momento de decir, no más, no más, vamos a cumplir la ley, porque todos los que están en esa foto están en el cargo porque juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y el artículo 3 de la Constitución, que es del título preliminar de los derechos y deberes fundamentales, dice claramente que los españoles tenemos el deber de conocer el español, dice castellano, y el derecho a usarlo. Entonces, en esa conferencia nunca se debió empezar así. Esto es como si a mí me invitan a una casa y cuando llego, el dueño de la casa me habla en una lengua que yo no entiendo. Entonces, ¿para qué me has invitado? Entonces, esta conferencia era una provocación, convocar esta conferencia en esas condiciones. Y cuando provocas, te puedes llevar la respuesta que te has llevado. Entonces, salió gente que yo creo que las formas se deben guardar siempre. Pero ante una provocación, pues te puede pasar esto. Y lo del presidente Vivas, sí, efectivamente antes lo hablaba con Joaquín al entrar. Su función es pedir. Claro, ¿qué vas a conseguir luego? Pues consigues también lo que el gobierno esté dispuesto a darte, el gobierno de turno, el que sea. Pero él tiene la obligación de pedir. Ha hecho una disección bastante profunda de los problemas que tiene la Ceuta actual. Es verdad que si miramos, no son los problemas solo de Ceuta, son los problemas de España. Porque claro, nosotros decimos, tenemos un problema muy grave de vivienda, y estamos viendo que hay un problema grave de vivienda en toda España. Tenemos un problema con la sanidad, hay un problema grave en la sanidad española. Bueno, pero dentro de eso, él tiene la obligación de pedir lo suyo, efectivamente. Y ahí, pues hay que valorar su actitud, que se aísla de otros movimientos y dice, no, yo he venido aquí a pedir lo de Ceuta. Y en ese sentido, pues sí, lo valoro positivamente. En definitiva, valoración global de la conferencia de presidentes, Enrique, como de titular. Pues ha obtenido el resultado previsible, como ha dicho Joaquín, por desgracia. O sea, que yo no me alegro. Por desgracia, ha obtenido el resultado previsible. Pero lo esperado. Sí. Hacía referencia ya antes de cambiar de asunto a la manifestación de este domingo en Madrid en contra del presidente del gobierno o del gobierno de Pedro Sánchez, una concentración bajo el lema Mafia o Democracia y sin simbología de la formación del Partido Popular, que reunía a entre 45.000 y 50.000 personas, según la delegación del gobierno, a 100.000 según el Partido Popular. ¿Qué lectura y qué valoración hacéis tanto de la convocatoria de esta concentración o manifestación como de la respuesta que ha tenido y ya de las reacciones que está viendo? El gobierno está diciendo que el PP que pinchó en esta convocatoria. Joaquín. Pues respecto a la convocatoria en sí,
me parece muy bien. Vivimos en un país democrático y todo aquel que siga los cauces legales, petición de día, hora, digamos, servicios de orden en la manifestación y demás, me parece perfecto. Lo que no me gusta, no en esta ocasión, que también, sino en general, es ese lenguaje fuera, digamos, tasquero. Me voy a llamar, perdóname la palabra, la voy a definir así. Ese lenguaje tasquero que se ha instalado no solamente en la política, sino en toda la sociedad española. Lo ves en las redes, lo ves en todos los lados. Un afán de utilizar palabras que yo llamo bélicas, porque atentan a la dignidad y a la dignidad de las personas. Aquí se ha hablado, por ejemplo, ayer de mafia. A mí es una palabra que no me gusta, lo de la mafia aplicada a un grupo político. Es verdad que los políticos tienen mafiosos dentro, pues no hay que irse lejos de Ceuta. Ya hemos encontrado hace poco uno que está en la cárcel acusado de ser un narcotraficante. Pero hacerlo de forma general y utilizar el lenguaje como traidor, todo ese tipo de palabras, yo la verdad las prohibiría y multaría a cualquiera de mi partido que lo utilizara. Por lo tanto, hacer una convocatoria contra lo que sea o a favor de lo que sea, estamos en un Estado de Derecho. Seguramente algunos de los que fueron ahí, si llegaran al poder, y con eso me refiero a la más extrema derecha, a lo mejor prohibían cualquier manifestación en contra suya. Pero, digo a lo mejor, o a lo mejor no, y me equivoco. Pero eso me parece normal. Lo que no me parece normal, ya te digo, o ya os digo, es utilizar ese tipo de palabras que yo creo que ningún partido se puede definir como una mafia, porque estamos en una democracia y la democracia consagra que los intereses de los grupos se hagan a través de los partidos. Y por último, respecto a la cantidad de gente que fue, pues como dice un titular en un sitio que he leído por ahí, a lo mejor a los señoritos el calor no le va muy bien para manifestarse, y creo que fue bastante escasa, a pesar de que fueron mucha gente de Ceuta. Mucha gente de Ceuta, dice. De Ceuta, quiero decir, de Ceuta no sé si fue mucha gente, pero estaba pensando Ceuta, en el senador y amigo mío Javier Zelaya, que sí lo he visto en una foto. Diputado. Javier Zelaya sí que ha estado en la concentración. José. Lo primero, quisiera darle respuesta a a Enrique, porque ya es la segunda vez que aquí en el debate siento como un juicio de valor por tu parte sobre mis palabras. Ya una vez dijiste que yo, como el PSOE, no quiero ir, ahora me has dicho que estoy en campaña. Yo creo que nadie se sorprende que yo defienda al PSOE, porque soy militante socialista. Lo que yo no sé si tú estás buscando entrar en campaña con alguien, porque si yo escucho tu discurso y va tan centrado hacia atacar al gobierno socialista, quizás es que tú también vas buscando entrar en campaña, ¿no? Entonces, podría hacer un juicio de valor de tus palabras, de tus posiciones, igual que tú lo haces de las mías. Yo no estoy en campaña porque yo no me voy a presentar en ninguna elecciones. Ahora, yo soy militante del Partido Socialista, me traen aquí para dar mi opinión y la doy en libertad. El Partido Popular hizo 4 primeras piedras. En los presupuestos del Estado no estuvo pintado los presupuestos para la ejecución de la obra. El gobierno socialista llegó, puso los presupuestos, se ejecutó y se inauguró. Gobierno socialista, hospital, como los centros de salud, en fin, toda la infraestructura y que he dicho antes, ¿no? Sobre la manifestación, hombre, es que una manifestación, como dije en la primera intervención, basada en ríndase, señor, como aquello, ¿no? De váyase, señor González, ríndase, señor... Más lenguaje bélico. Sí, no, pero no solo es el lenguaje bélico, es que el leitmotiv de la manifestación, el asunto principal, simplemente es la decencia. O sea, no fue una manifestación que venga del hartazgo popular, es un acto de partido, el Partido Popular lo convoca, el Partido Popular no puede calificar el número de personas que allí se dieron como un gran éxito, como un clamor social, que es lo que pretendía, en mi opinión, y creo que no le salió bien la jugada, porque
aparte del número, ¿no?, que siempre bailan las cifras entre la delegación de gobierno que hablaba de 50.000, la organización habla de muchos más, aparte de 100.000, el doble, así que fijaros la diferencia, ¿no? Aparte del número, es que cuando uno plantea un órdago a lo mayor, una especie de emoción ya de censura, ¿no?, en la calle, el váyase tiene que estar sustentado dentro de un proyecto. Nuestro proyecto es este. Y por lo tanto, el que ustedes representan no debe tener más continuidad. Pero no es que no hay un proyecto. Ahí solamente se dedicaron a hablar de decencia, cuando eso es, hablaba antes, ¿no?, de juicio, y es de moral, es un juicio de moral. Váyase porque no es decente. Es simplemente el argumento. Además, dicho por un Partido Popular que también tiene una larga lista de escándalos de corrupción, ¿no? Por lo tanto, la palabra decencia, según en qué boca, también suena de una manera u otra. Pero es verdad, creo que perdió una oportunidad el Partido Popular de presentarse como una alternativa de gobierno. Venir a decir, esto es una mafia y ríndase. Es que yo todavía desde que lo oí y sabía que iba a venir, estaba ahí como reflexionando a ver por dónde podemos plantear esto, ¿no? Pero es que no le encuentro sentido. El ríndase, parece más aquello de arriba las manos, ¿no? Ríndase, ¿qué es? Es que no puedo comprender. Creo que el Partido Popular ayer no le salió bien la jugada. Enrique, ¿qué valoración haces tú? ¿Qué lectura? Y sobre todo también, ¿qué cambia? Si es que va a cambiar algo o cambia algo tras esta concentración o manifestación. Yo pongo por delante, que coincido con Joaquín, a mí no me gustó el lema. A mí personalmente no me gustó el lema. ¿Mafia o democracia? Efectivamente, podía haber sido por la democracia, por terminar con la corrupción, lo que quieras, pero no me gustó la palabra mafia, y es más, desde el propio PP ha habido voces que han criticado el eslogan de la manifestación. Pero es una manifestación que convoca un partido político, es una manifestación en la que lo que sí vemos es un líder de la oposición que sale a una manifestación cuando estamos en una situación en la que el presidente del gobierno no sale de la Moncloa nada más que en el helicóptero, en el coche oficial, y en el Falcon no puede salir a la calle. Entonces, creo que marca una distancia. No coincido con José Antonio en que no se dijese, allí se habló de un proyecto que presenta el PP, un proyecto de regeneración, porque hace falta en España. Hace falta. Sin entrar en el y tú más. Por desgracia para España, los dos partidos políticos que se han alternado en el gobierno han caído en las redes de la corrupción. Y me niego a decir este ha sido más o este moralmente, porque tendría sus cosas en cuanto a quién se ha estafado en cada caso. Pero como creo que no se debe decir nunca y tú más, pues renuncio a eso. Y yo sí veo que se presentó un proyecto, se dijo, nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a permitir esto. Entonces, creo que en la actual situación de España, el problema más grave que tenemos es la descomposición política. De hecho, el gobierno que tenemos no es capaz de sacar leyes. Está atrancado. Llevamos una temporada que el gobierno sabemos que está, vemos comparecencias. En las comparecencias de los ministros siempre se ataca al PP, concretamente a la señora Ayuso, incluso en temas que ni la habían nombrado. Y ministros del gobierno la nombran. Ministros del gobierno que deben ser muy prudentes en sus expresiones porque forman parte del gobierno. Es diferente un diputado que puede hablar por él mismo, puede, aunque sepamos que no es así, a un ministro del gobierno que habla por el gobierno, por mucho que quiera decir que son a título personal. Y en ese sentido yo creo que estamos en una situación mala. Creo que convocar elecciones es una forma de darle la palabra al pueblo y que se resuelva la situación. ¿Que vuelve a ganarlas el PSOE? Pues puede ser que vuelva a ganarlas el PSOE, o mejor dicho, puede ser que aunque no las gane, vuelva a formar gobierno. Pero entonces habría que exigirle a algunos miembros del PSOE que no están de acuerdo con lo que está pasando, habría que exigirle responsabilidades y decir, como antes no sé cuál de los dos ha dicho hablando de Juan Vivas, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, pues algunos miembros del PSOE, como por ejemplo Paje, habría que decirle, oye, pues si dices esto, actúa en consecuencia con lo que estás diciendo. Si tú crees que esto es la descomposición del PSOE, evítala. Ahora continuamos, nos pide paso nuestro compañero Raúl Llamas, está en la Plaza de los Reyes. Allí durante esta mañana la Asociación Neurodiversidad celebra una jornada de sensibilización con motivo del Día de la Inteligencia Emocional.
Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. Cuéntanos cuál es el objetivo en sí o los objetivos en sí de esta actividad, de esta jornada y qué actividades concretas se están llevando a cabo. Buenos días, Susana. Pues efectivamente, con motivo del Día Mundial de la Inteligencia Emocional, que se celebró el pasado día 6 festivo, pues la Asociación de Neurodiversidad ha instalado hoy un stand aquí en la Plaza de los Reyes de 10 a 8 de la tarde, pues bueno, para sensibilizar un poco a la población sobre su actividad y sobre todas las patologías que lleva consigo cuando hablamos de neurodiversidad. Y nos lo va a contar su presidenta, ella es Siham Lanrine. Buenos días. Buenos días. Bueno, es así, ¿no? Estamos aquí para sensibilizar un poco sobre la neurodiversidad y todo lo que engloba, ¿no? Sí, estamos aquí para precisamente sensibilizar acerca del Día de la Inteligencia Emocional y cómo ello afecta, en este caso, a la población neurodivergente, que es la población con la que nosotros trabajamos. La inteligencia emocional es esa capacidad que tienen las personas tanto para reconocer como para expresar sus propias emociones y entender las emociones de los demás y, por lo tanto, de interactuar. Y es una de las bases fundamentales en cuanto a la salud mental de las personas. O sea, cuando hablamos de neurodiversidad, ¿nos referimos a qué? ¿Cuáles son las patologías? ¿Cuáles son las dolencias? ¿Qué es lo que sufrimos? Bueno, en primer lugar, la neurodiversidad como tal no es ningún tipo de enfermedad, es una condición del cerebro, es decir, el cerebro procesa la información y por lo tanto expresa la información de manera diferente, y dentro de esas neurodivergencias pues tenemos el TDAH, las altas capacidades, el autismo, también tenemos el síndrome de Tourette. También tenemos el trastorno específico del lenguaje, las dificultades específicas del lenguaje, como son la dislexia, la discalculia, disprasia, etc. Hay algunas que han adquirido mayor visibilidad y hay otras que no. Por lo tanto, la asociación lo que pretende es englobar todas estas neurodivergencias en un mismo lugar. ¿Cuántos usuarios tenéis en la asociación y cuáles son las actividades que usualmente les ofrecéis? Actualmente estamos atendiendo a alrededor de 50 usuarios, tanto a familiares como a usuario directo. Y entre las actividades que tenemos diferentes talleres que van de manera gradual, desde entrenamiento cognitivo, pasando por habilidades sociales y regulación emocional y, por supuesto, el control de las emociones y la potenciación de talentos. Ya por último, Siham, ¿qué os están trasladando la ciudadanía? Supongo que algunos se paran, ¿no? Preguntan qué hacéis aquí, bueno, en qué consiste, cuáles son las preguntas más usuales que os hacen. En primer lugar, estamos teniendo una gran acogida por parte de la ciudadanía, puesto que es una actividad novedosa. Muchísima gente se acerca y nos pregunta acerca de la asociación, dónde nos encontramos. También les explicamos un poquito cuáles son las actividades que hemos planteado de cara a la población, que es tanto en población infantil como en población adulta. Y en principio es gente que está muy interesada en cómo gestionar las emociones, no solamente en la población neurodivergente, sino también en la población neurotípica. Y vais a estar aquí hasta las 8, ¿verdad? Sí, hasta las 8 de la tarde. Todo aquel que se quiera pasar y conocer un poquito acerca de la inteligencia emocional, estaremos encantadas de atenderles. Pues muchas gracias, Siham, que vaya bien. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Susana, ya has escuchado, hasta las 8 de la tarde van a estar aquí los de la Asociación de Neurodiversidad en este stand que tengo a mis espaldas. Ahora, si te parece, dentro de un ratito, antes de que acabe el programa, volvemos a conectar y intentamos hacer algunos de los juegos o actividades que están mostrando a los ciudadanos que se acercan a preguntarles aquí el stand. Susana. Estupendo, Raúl. Muchísimas gracias por esta conexión en directo desde la Plaza de los Reyes. Ya para finalizar, hoy se ha presentado una nueva Semana del Comercio que se va a tener, que se va a llevar a cabo estos próximos días, anunciada por la Consejería de Comercio y la Cámara de Comercio de Ceuta. Y yo, para despedir esta tertulia, quiero preguntaros, por un lado, si creéis que estas actividades, estos eventos ayudan a dinamizar el comercio local, y luego, por otro, si sois más de tienda tradicional o de comercio online. Joaquín. Yo personalmente creo que algo dinamiza el comercio, pero el comercio, digamos, presencial, si me permite esa palabra, tiene la dificultad de que en Ceuta, que es un sitio pequeño con dos culturas que tienen modos de vestir y de llevar su cultura hacia adelante distintos, tiene un mercado pequeño y entonces las empresas no pueden disponer de la gran variedad que sí encontramos cuando entramos en el bazar de Internet. Eso es una dificultad que tienen las pequeñas empresas presenciales aquí, pero luego tienen una ventaja que no tienen en ningún sitio. El otro día veía yo que había un pueblecito de Toledo que había sido elegido por Amazon como el que más compraba por Internet.
Y me llamó la atención y dije yo, y pensaba yo para mí, ¿cómo ese pueblecito de Toledo es el que más compra en proporción, claro, por internet? Y una ciudad como Ceuta, que muchas cosas no tenemos, por esto que acabo de decir, que no puede haber un abanico de por ejemplo, en pantalones, o de tallas, o de números, o de... Como hablas de textil, ¿no? Hablas de textil, moda, textil, ropa. Se podría decir a otras muchas cosas. Entonces, ese déficit lo podríamos cubrir pidiendo a través de Amazon o de Zalando. No digo Zalando, porque Zalando lo primero que te dice es que no te manda nada a Ceuta. Entonces, lo que quiero decir es que lo podríamos cubrir de esa manera, pero no funcionamos. Nos queda una rémora del antiguo vicio que había con respecto a aduanas a Ceuta. Yo he leído, no sé dónde, no podría decir ahora la fuente, que antiguamente para que yo mandara algo a Algeciras, ese objeto que mandaba, fuese una carta, fuese un libro, fuese lo que fuese, tenía que pasar por aduana de Madrid, y de Madrid lo traían hacia Algeciras. Y de alguna forma, de esa forma estamos, porque es que no hay empresas que quieran servirte aquí a Ceuta. Tengo miles de ejemplos que poner, pero no voy a aburrir al público. ¿Y cuál prefieres? Hombre, yo prefiero en directo. Física. Yo prefiero en directo. ¿Qué prefiere José Antonio Carracao? Y luego, ¿cómo crees que es el impacto de este tipo de eventos, Semanas del Comercio, para el comercio local? Bueno, yo personalmente es verdad que soy muy cómodo a la hora de, o más bien que me cuesta trabajo ir a las tiendas, entonces para mí es más cómodo comprar online. Es verdad que en Ceuta, según qué artículos, ¿no? Por ejemplo, ropa, creo que la gente todavía quiere ir a ver cómo le quedan las cosas, pero según otros artículos que son finalistas, pues los buscas, miras los modelos, lo compra. Yo prácticamente nada más que compro cosas que tengan que ver con deporte, alguna prenda, alguna cosa de pues, un reloj, cosas, y lo busco por internet la mayoría de las veces, si no lo venden aquí en la ciudad, ¿no? Pero es verdad que aquí el problema que encontramos principalmente es que nos hagan llegar las cosas. Tenemos que pagar un suplemento a través de otros intermediarios que nos lo traigan a la ciudad. Eso es un problema, es una diferencia con el resto de ciudadanos de nuestro país. Y a la inversa es lo mismo, y esto es un tema muy complejo. Y ya en su momento pudimos batallar y exigir también al gobierno el tema de cómo a través de la Unión Europea, a través de también incluso los lobbies, para que nos ayudaran a modificar nuestra forma y que pudiéramos desde Ceuta exportar. Hace unas mesas de debate hablábamos sobre la creación de empleo, ¿no? Es básico eso, que nosotros podamos fabricar aquí y poder exportar. Y tenemos el ejemplo de Borràs, pues, por lo tanto se puede hacer, pero Borràs en muchos casos ha tenido que estar incluso triangulando su mercancía, buscando otros puertos y luego poder meterlo en el país. O sea, son cosas que no tienen mucho sentido, que está dentro de nuestra propia realidad, ¿no? De la unión aduanera, de nuestra situación a nivel fiscal, a nivel de relación, de eso, dentro del andamiaje, digamos, de la Unión Europea, y eso es una cuestión que hay que solucionar. Eso nos facilitaría el que pudiera llegar la mercancía en Ceuta, pero sobre todo el que nosotros pudiéramos exportar, fabricar y exportar aquí, ¿no? Hasta las reglas de origen, en fin, es un tema complejo que da para estar mucho tiempo. Y sobre este tipo de ferias, yo creo que sí, yo creo que de alguna manera pone en valor, pone el nombre de las marcas sobre la mesa y dinamiza, ¿por qué no? Enrique, ¿tú eres más de comercio físico o comercio online? Bueno, pues yo creo que el futuro está en el comercio online, pero yo personalmente prefiero el comercio físico. Además, me gusta comprar en las tiendas que conozco a los dependientes, soy muy de que te atiendan, que haya una relación de confianza, y entonces, de hecho, yo casi todo lo compro aquí en Ceuta. O sea, es muy raro que yo compre algo saliendo fuera, a no ser que sea algo que no he encontrado aquí. Luego le veo una gran ventaja a la hora de tú compras algo que no te gusta, y no es lo mismo cambiarlo en Ceuta que tener que devolverlo a alguien que te lo ha vendido online. Pero reconozco que el futuro puede ser el comercio online, lo reconozco. En cuanto al evento, pues todos los eventos que dinamicen la economía debemos pensar que son buenos. Supongo que los organizadores hacen su balance y ven lo que ellos ponen
y lo que luego se puede recibir, pero cuando lo hacen año tras año, yo considero que es positivo. Luego además nos saca a la calle, que es bueno que en Ceuta salgamos también a la calle, que veamos los comercios que hay. Y la consecuencia que hablaba José Antonio, efectivamente, nosotros en cuanto a la Unión Europea, siendo una ciudad integrada en la Unión Europea, pero estamos integrados de una forma muy particular. Y esa forma tan particular tiene esas consecuencias. Es algo en lo que se está hablando mucho últimamente, cómo podemos modificar esta situación para que no sea una desventaja, sino que podamos aprovechar. Por ejemplo, nosotros no podríamos fabricar aquí algo y ponerle el sello de fabricado en la Unión Europea. Hoy por hoy no se puede hacer. Pues esas cosas hay que trabajar y ahí la labor tiene que hacerla fundamentalmente el Gobierno de la Nación. No el que hay ahora, sino el Gobierno de la Nación, sea el que sea. Tiene que mostrar un apoyo fuerte a que no estemos en desventaja por nuestra situación especial. Pues muchísimas gracias a los tres. Joaquín Guzmán, muchas gracias. José Antonio Carregado, muchas gracias. No sé si querías decir algo, pero muy breve, que nos tenemos que ir. No te preocupes. Y Enrique Ávila, muchísimas gracias a los tres. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Son más de comercio físico, de tienda física, o prefieren en la compra online? Estas son las respuestas que nos dejaron tanto en la calle como en la encuesta digital. Yo soy de comercio tradicional mejor. Sí, porque online ya es más lío, sobre todo porque a Ceuta las cosas de fuera llegan más tarde y para mí es más cómodo comprarlo en presencial. También prefiero tradicional porque, por ejemplo, si vas a comprar ropa o lo que sea, te la puedes probar. Pero bueno, también hay muchas cosas que aquí no están y tienes que comprarla online, pero prefiero tradicional. Hombre, está muy de moda comprar online y hasta te sale más barato, pero yo prefiero siempre tradicionalmente aquí. Aunque, bueno, viviendo en Ceuta, pues es mejor tradicionalmente, pero fuera. Estoy entrando un poquito en compras online, pero ya por mi edad me gusta más el comercio tradicional que comprar por online. Sí, yo prefiero comprar en persona, como se dice, físicamente, pero vamos, también utilizo lo citado, lo otro. Online. Online, eso. No tengo ni teléfono, ni correo electrónico, ni nada, yo lo compro todo en el pueblo, vamos. Yo soy del pueblo. Más de comercio tradicional, porque bueno, siempre uno está más seguro si ve las cosas in situ y si es de ropa, pues probársela es mejor que pedir por internet. Tradicional, totalmente. Así es, yo prefiero ver el producto, comprarlo, mirarlo, probármelo si lo tengo que probar y poderlo hacer la devolución aquí en Ceuta, sobre todo. Aquí en Ceuta tradicional, online muy mal aquí. Funciona mal, entonces hay que adaptarse a lo que hay. Depende, ahora mismo en online, en veranito. Yo suelo comprar más en tiendas físicas, pero de vez en cuando hago pedidos online. A no ser que no haya, ¿vale? Que no haya ninguna empresa, pero yo soy más de aquí, de Ceuta. Todo lo que se pueda comprar aquí es mejor. Yo personalmente compro online, sí. A mí me gusta más el comercio en persona, pero claro que online es mucho más cómodo. Esas son las respuestas que nos dejaron en la calle. Y en la encuesta digital, ¿qué respondía nuestros seguidores? Pues el 45% prefiere la física, el 12% prefiere online y el 42% dice que ambas opciones según el momento. Pueden poner también su respuesta a responder en los perfiles de nuestras redes sociales. 32 minutos pasan de las 11, nos vamos en este punto del programa de la conexión hasta el Parque de San Amaro para celebrar una actividad que están llevando a cabo alumnos del Vicente Aleixandre. Muy buenas de nuevo, Tere, cuéntanos qué están celebrando, qué están haciendo ahí en el Parque de San Amaro. Buenas, Susana. Pues sí, nos hemos encontrado aquí con alumnos del Colegio Vicente Aleixandre que están haciendo varias actividades relacionadas con el Día del Medio Ambiente. Efectivamente. Está aquí conmigo Patricia Barragán, la directora del centro. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días a todos. Cuéntanos, Día del Medio Ambiente y Día de los Océanos que se celebró ayer, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos la tradición, nuestro centro es un centro, bueno, intentamos educar en el medio ambiente, en la conservación del medio ambiente, también con los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, una de las actividades que nos planteamos desde el principio de curso es celebrar el Día del Medio Ambiente. Como este año coincidió
que era próximo al puente, y también teníamos el Día de los Océanos, que fue ayer, pues hemos aprovechado hoy para hacer una jornada de convivencia entre el alumnado, todo el alumnado de primaria y también la familia. Entonces desarrollamos diferentes actividades relacionadas con la naturaleza en general. Nos hemos repartido en 3 zonas. Hay unos cursos, los más pequeñitos están en la playa, aprovechando también los recursos que los tenemos muy cerquita. Después tenemos el segundo ciclo, tercero y cuarto, que están por aquí desarrollando actividades variadas sobre el medio ambiente, y los mayores de quinto y sexto hacen una investigación por la parte más alta del parque y parte del monte, haciendo una ruta senderista. De esta manera pues intentamos que nuestros niños respeten el medio ambiente y se familiaricen con ello, y pues eso, transmitirles ese respeto que es necesario para su conservación. Además, de una forma mucho más integrarse en el medio ambiente, no hablar dentro de las aulas. Yo supongo que será mucho más atractivo para los niños y para las niñas este entorno, ¿no? Exactamente. Es verdad que la parte teórica ya la hemos visto a través de la asignatura de conocimiento del medio. Entonces, bueno, también es una forma de ofrecerles a ellos un aprendizaje más significativo, que ellos lo puedan vivenciar. Y ya os digo, la parte teórica ya está vista y es una buena oportunidad, ya que está dado todo el temario, que puedan pues aplicar esos conocimientos que hemos estado trabajando dentro del aula. Y tenemos aquí a 3 alumnos de cuarto de primaria. Ryan, Larry Mohamed e Isaac, ¿no? A ver, contadnos qué estáis haciendo hoy aquí. Hoy hemos venido a celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente. Hemos hecho varias actividades, como por ejemplo informarnos sobre el ciclo del agua, también, ahora tú. Como las plantas, informarnos sobre las plantas, el sobre científico, el común. Y también hemos jugado al juego del paracaídas. Y también ahora estamos haciendo una actividad sobre plantas y buscar información y poner el nombre científico, común, etc. ¿Y el juego del paracaídas en qué consiste? El juego del paracaídas consiste en que tenemos un balón y a veces hay que intentar que entre dentro y a veces que no entre. Y nos lo han representado como el balón si fuese una gota de agua y el paracaídas la nube. La atmósfera. La atmósfera. Estaba muy chulo. Estaba muy chulo. Sí. Muy interesante también. ¿Os gustan estas actividades? Sí. Me encantan. Son muy interesantes. Sí. Y encima en el campo, claro, que disfrutamos bastante. Claro, y además ya está Estar terminando aquí en el campo es mejor que en clase. Yo creía que va a hacer más calor. Sí. Ya casi verano. Bien, ¿verdad? Sí, en el campo. Eso es lo bueno que tiene. Bueno, hace pues mucho calor en la clase. sí. Sí, en la clase, en la clase. Que lo paséis bien y muchas gracias. A ti. Bueno, Patricia, se lo sabe todo perfectamente, la teoría. Sí, es que también yo, por ejemplo, yo llevo de directora desde el año pasado y ya fue el primer año que vinimos aquí al Parque de San Amaro, pero anteriormente con la antigua directora, el antiguo equipo directivo, se iban todos los años al campo y también hacíamos actividades relacionadas con el medio ambiente. Entonces, realmente es como el culmen del curso y ellos están deseando, aparte vienen las familias también y es un día como muy especial para ellos porque es el día que venimos todo el cole y qué mejor forma de aplicar esos aprendizajes que hemos recibido en el aula, pues en la naturaleza. Pues enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias por contarlo aquí en Conectados. Nada, muchas gracias a vosotros. Susana, devolvemos la conexión al plato. Sí, por traernos en directo en esta conexión ese buen ambiente que se vive en el Parque de San Amaro con motivo de la celebración por parte de todo el alumnado del Vicente Aleixandre del Día Mundial del Medio Ambiente. Nosotros continuamos, abrimos ahora página cultural. La Feria del Libro terminaba oficialmente el pasado sábado, pero continúa la actividad en la Biblioteca Pública del Estado. De hecho, esta misma tarde, Purificación Ferrón presentará su tercer libro en solitario, tiene más ya con otros autores, su tercer libro en solitario se llama Los Jamines y el Tiempo y será a las 7 de la tarde, pero tenemos la fortuna de conocer un adelanto de la mano de la propia autora. Purificación Ferrón, muy buenas. Hola, buenas. Encantada. Tenemos ya aquí recién sacado del horno y a punto de presentar Los Jazmines y el tiempo, una historia familiar centrada en Carmen. Mi abuela. Que es su abuela. Que es mi abuela, efectivamente. Es una historia inspirada en la vida de mi abuela, porque cuando yo tuve la idea de escribir esta historia, porque esta historia la tenía que contar,
tenía muy pocos datos, casi todos habían fallecido, mi padre había fallecido y solo me quedaba mi madre. Ella ha sido la principal fuente de información de esta novela y está, como digo, inspirada, pero también tiene muchísima ficción, no deja de ser una novela. Mi abuela y mi padre. ¿Los de la foto son reales? No, no son reales, son los personajes, pero la foto es de la editorial. Carmen, la abuela, y mi padre, el niño. ¿Y qué le motivó a sumergirse en la historia de Carmen? Pues eso, después de que mi madre, porque yo ya era mayor, porque cuando mi abuela murió yo tenía 16 años, cuando mi madre ya de adulta empieza a contarme esos retazos de la vida de mi abuela, que era tan complicada, tan difícil, tan insólita, por eso recomiendo la lectura, estas historias que son insólitas en sí y que incluso desde el punto de vista de un escritor, digo, a mí no se me hubiese ocurrido semejante argumento. Una historia muy dura. Por ejemplo, mi abuelo tuvo un accidente, sin hacer mucho spoiler, mi abuelo tuvo un accidente y es que estuvo en cama más de 5 décadas, en plena guerra, y ella estuvo sola con 3 hijos. Y mi madre me contaba cosas y yo la escuchaba y decía, esto de aquí tiene que salir una historia. Ficción, novelada, pero la base es mi abuela. El recurso de las cartas. Sí, es un elemento importante, porque es el enlace, bueno, la novela se divide en 3 partes, la primera cuenta las cosas más significativas que le pasaron a mi abuela en la infancia, la segunda es todo el tramo de la guerra, y ahí las cartas tienen un elemento muy importante, porque en la tercera parte la protagonista las encuentra y sale a la luz pues todas las cosas, todo el tramado, resaltando la importancia que tenían las cartas en aquel momento en plena guerra, que no había otras formas de saber de tus seres queridos si estaban vivos o muertos. A través de esas cartas se desarrollan todas las tramas. ¿Y cómo aborda la representación de una España que estaba castigada por la guerra, por la enfermedad, por la pobreza? Efectivamente, ha sido un arduo trabajo de documentación, porque ten en cuenta que la novela empieza en 1903 en Ceuta, en un entorno absolutamente distinto al actual, y esto es meterte mucho en libros y en datos para poder ambientar y contextualizar. Toda la novela está en Ceuta. ¿Qué recuerda de Carmen, de su abuela? Pues eso digo, porque yo era pequeña y tengo pocos recuerdos de ella, porque yo la conocí, sin destripar mucho, en una etapa de su vida que estaba como enfadada con el mundo después de todo lo que había vivido. Entonces esta novela ha servido para hacer las paces con ella, incluso con los recuerdos que tengo. Me ha ayudado a conocerla, a entenderla, incluso a quererla más, porque yo era muy niña cuando murió. Claro. Dice, porque yo no recuerdo abrazos. Efectivamente. Recuerdo su silencio hostil. Exacto, yo no recuerdo apenas. Yo cuando veo la relación tan bonita que han tenido mi madre con los nietos, siento esa nostalgia y esa pena, porque yo tengo muy pocos recuerdos. Yo recuerdo siempre una abuela enfadada, y cuando yo he podido profundizar en su vida, me ha quedado como los abrazos que ella no me dio, se lo hubiese dado yo. Ha sido un poco reconciliarme. Era una persona muy arisca porque había sufrido muchísimo. Claro. Sí. Con la vida que había tenido no me extraña, vamos. ¿Y cuándo es consciente purificación de la vida que había sufrido su abuela? Efectivamente, cuando mi madre empieza a contarme historias y su vida, y yo dije, ya mi abuela había fallecido, digo, Dios mío, mi vida, ¿cómo la entiendo? ¿Cómo hubiese gustado vivir o ser mayor, más adulta, para haberla entendido, charlado con ella? Un poquito lo que yo he ficcionado en la novela es la asignatura que a mí se me ha quedado pendiente con ella. Ese acercamiento entre la nieta y la abuela es ficticia y a mí me hubiese encantado vivirlo. Es como si lo hubiera vivido a través de la novela. Claro. Sí, imagínese que de repente, ahora mismo, por H, por B, por V, por C, tenemos la oportunidad de hablar con Carmen. Ay, Dios mío. Le diría, mujer valiente, mujer con mayúscula, siéntete muy orgullosa de la mujer que fuiste y que le hubiese dado tiempo para sanar las heridas, que en el libro lo sana y en la realidad pues se quedó con sus heridas. ¿Cómo la llamaba? ¿Abuela, abuelita? Abuela. La abuela Carmen. La abuela Carmen. Y sin hacer spoiler, ¿cómo describiría este personaje dentro de la novela, que tiene parte de vida real y parte de ficción? Es un personaje que, como digo, tiene un arco de evolución muy importante, porque empieza con esa dulzura, esa fortaleza, esa valentía de afrontar una situación de guerra sola, con 3 hijos, su marido en la cama, que no les quedaban más remedio a estas mujeres que seguir adelante. No tenían opciones, porque cuando tu vida no es tan importante, pero
y dependen tus hijos de ti, ahí la supervivencia de tus hijos y de tu familia es lo más importante. Entonces ella evoluciona mucho de esa mujer dulce, valiente. Luego en la tercera parte es una persona como más triste, irascible, enfadada. Entonces es su arco de evolución. ¿Y qué emociones espera despertar en el lector? Yo soy una escritora que yo pido disculpas porque hago llorar muchísimo. Hago llorar mucho con las novelas. Hay personas que la están leyendo o la mujer de un compañero dice, ¿le puedes decir a tu compañera cuándo van a empezar a ocurrir cosas bonitas y cuándo voy a dejar de llorar? Me gusta mucho trasladar las emociones. Yo lloro muchísimo escribiendo. Y lo primero que me dijeron a mí que si tú no te emocionas difícilmente vas a hacer emocionar a los demás. Y yo me emociono mucho escribiendo y pretendo arrancar lágrimas. ¿Qué le han dicho los familiares de Carmen, su familia? Mi madre es la principal testigo y es muy graciosa porque cuando empieza a leer me dice, te has equivocado. Esto no era así. Claro, ella en un principio pensaba que eso era como la biografía de su suegra. Sí. Y digo, mamá, que es que está inspirada, pero es que hay mucho de ficción. Ah, vale, vale. Y luego hay un gran amor a Carmen y dice, ay, madre mía, pero eso no fue así. Digo, que lo va a leer todo el mundo. Digo, mamá, es novela, pero está encantada. Le ha gustado muchísimo, se ha emocionado el mundo y quitando esa anécdota de que ella pensaba que era biografía y ya ha entendido que es novela. Tiene un punto biográfico, pero no es todo biográfico. No es porque, claro. Claro. Bueno, es su tercera novela individual, ha escrito con pues más antologías y más relatos con otros autores. Sí. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, no sé si es una evolución más con respecto a El andén o la iridiscencia? Es que la palabrita se las trae. Pues mira, sí que hay una gran evolución porque tiene en cuenta que yo empecé en el 2021 en la pandemia un poco como lanzándome a la piscina. Vamos a escribir, me dijo un compañero de fuera con quien tengo la autoría de esa primera obra y me lancé. En todo este proceso ha habido mucho más formación, ya hice un máster de escritura, más me formé y ha habido también una evolución, desde una novela a 2 voces, la segunda novela biográfica y esto ya sumergirme de lleno como escritora, estructurar tramas y escribir. ¿Y qué proyectos manejamos de futuro? Pues ya estoy metida en la cuarta, ya estoy preparando la cuarta novela que me salgo totalmente de la zona de confort porque va a ser un thriller. Pero bueno, contenta con este nuevo reto. ¿Algo más que nos puedas avanzar? Pues nada. Título, ubicación, personaje principal. Sí, hay varios personajes en cada etapa. A mí, por ejemplo, de la primera, resaltar también que en esta novela juega un papel muy importante las mujeres, que como digo en mi novela fueron la luz de sus casas pero invisibles para el mundo y fueron represaliadas, perseguidas, castigadas por los hechos de sus maridos. Y todas las mujeres de esta novela tienen muchísima fuerza. A mí me encanta Juana de la primera parte, que es una mujer que se salta todas las normas y los preceptos de la época y tira para adelante con la fortaleza propia de esta generación. ¿Y de la próxima del thriller, que va a ser una mujer, la protagonista? Ahí tengo un nombre. Ahí me voy a pasar el nombre, pero bueno, coprotagonista tiene que haber mujeres, sí o sí. Pues esta tarde, a partir de las 7, la Biblioteca Pública del Estado, Los Admines y El Tiempo, esa novela que tiene un poquito de biográfico de su familia, de su abuela Carmen y de su padre, y también parte de ficción enmarcada en el contexto de la Guerra Civil Española. Muchísimas gracias. A ti. Y muchísima suerte. Muchas gracias. En tu carrera, con esta novela y con lo que viene después. Muchas gracias, un placer. Volvemos con Raúl Llamas. Estaba buscando contarnos y traernos en directo una de las actividades de sensibilización con motivo del Día de la Inteligencia Emocional. Todo tuyo, Raúl. Buenos días de nuevo, Susana. Pues seguimos aquí con la Asociación de Neurodiversidad en la Plaza de los Reyes y Begoña Hernando, una de las voluntarias, nos va a mostrar lo que tienen aquí en el stand, cuáles son los juegos o actividades que suelen hacer para la ciudadanía. Cuéntanos, Begoña. Bueno, pues tenemos aquí una gran variedad de juegos, entre los que podemos empezar destacando la caja sensorial, en el que nos centramos en las emociones. Tenemos unas botellas sensoriales que suelen servir para la relajación. Tenemos la libreta de los pensamientos, donde vamos apuntando los pensamientos negativos que hemos ido teniendo a lo largo del día y podemos analizarlos después. Tenemos las tarjetas de autocuidado con mensajes positivos. Hola, mi compañero. Con mensajes positivos en los que validamos las emociones y nos centramos en el autocuidado, que muchas veces se nos olvida. Tenemos también un juego de preguntados, un segundito, en el que lo dividimos también en función de las edades. Tenemos para adultos, juveniles e infantiles, en los que vamos a ir valorando cómo nos sentimos.
¿Es como una especie de trivial o algo? ¿O qué? Sí, podríamos decir un poco así. Vale, seguimos con las ruletas. Tenemos las ruletas de las emociones. En este caso tenemos dos ruletas distintas, una más enfocadas a niños y otra más enfocada a adultos, en los que giramos la ruleta y en función de la emoción que nos salga tenemos que identificar un momento en el que nos hayamos sentido así. Por ejemplo... ¿Tiro? Tira. Venga, a ver, que no sea muy difícil. ¿Cuál ha salido? Decepcionado. Uy, decepcionado. Pues, ¿qué tengo que decir cuando me siento decepcionado? Un momento en el que te hayas sentido decepcionado y cómo lo gestionaste. Pues cuando, por ejemplo, pides las vacaciones y te dicen que no puede ser, por ejemplo. ¿Y cómo lo gestionaste? Pues muy mal. Evidentemente, muy mal. Bueno, entonces eso también nos hace ver que a veces lo que necesitamos son herramientas para gestionar y en este caso centrarnos en las personas con una neurodiversidad a las cuales hay que enseñarles también muchas veces. De hecho, las psicólogas de la asociación es una de las labores increíbles que hacen, en enseñarles a cómo gestionar esas emociones y cómo identificarlas, porque muchas veces no sabemos identificar las emociones que tenemos delante. Y ya por último, estos que son como posit o sí, gente que viene y escribe lo que siente. ¿O cómo? De cómo te sientes. Entonces, coges cualquier color y escribes cómo te sientes. Muchas veces al plasmar el sentimiento nos ayuda o a gestionarlo mejor o a liberarlo también. La gente, por lo que veo, pone cansada, feliz, relajado, con sueño pero normal, alegre, o sea, un max mix, ¿no?, de emociones, podemos decir. Creo que es que la vida es un max mix de emociones, entonces tenemos que identificar cómo nos sentimos para poderla gestionar de la forma más fácil posible y ayudar a los que más les puede costar gestionar el cómo hacerlo. Pues Begoña, muchas gracias por explicarnos todas las actividades y todos estos juegos que estáis desempeñando aquí y que vaya bien hasta las 8 de la tarde. Muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, Susana, pues ya lo has visto, hasta las 8 de la tarde están aquí con estos juegos, estas actividades que no hacen otra cosa que representar el mix de emociones que es la vida. Así que ya ves, solitario, cansado, relajado, controlado, feliz o con sueño, que es como se sienten mucho a las 12 de la tarde también. Sobre todo los lunes. Sobre todo, sí. Muchísimas gracias, Raúl, por esta última conexión, la importancia de saber identificar las emociones. Hasta aquí llega esta conexión de lunes 9 de junio con la actualidad local en directo. Ya saben que volvemos mañana, como siempre, al mismo sitio y a la misma hora. Aquí a las 10, ahora llega Beatriz Palomo con todo su equipo de hasta ahora y a partir de las 2, las principales noticias de la mañana con los compañeros de los servicios informativos. Nos vamos con imágenes del Rocío. Esta madrugada, en torno a las 3 menos cuarto, se producía el salto a la valla. En esa festividad del Rocío todavía continúa la procesión, pero les adelantamos que el próximo jueves va a haber un especial Ceutíes en la romería del Rocío. Esto que ven es un avance. Disfrútelo y felicidades a todos los rocieros y rocieras, especialmente a los nuestros. Nada más, muchas gracias por acompañarnos, que pasen muy buena tarde. Nos vemos mañana. Cielo, al compadre.